¿Estás nervioso? No, está bien, está bien. Está bien, vale. Está bien. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas, iba a decir, críticas de películas, porque ya lo tengo todo como configurado automáticamente en mi cerebro, pero no. Hoy es un podcast y es Rompiendo la Cuarta Pared, el podcast de cine y series, en el que viene gente profesional del sector o, como hemos hecho en nuestros programas, no gente directamente de cine, pero que está relativamente relacionada, ¿no? Esta vez es el primer programa que el invitado no tiene absolutamente nada que ver con eso y es directamente un tío que iba con boina por la calle, me ha hecho bastante gracia y es por eso que tenemos hoy a Alex Tendoya con nosotros. Un placer, Guillermo. Aquí estamos rompiendo la cuarta pared y todas las que hagan falta. Esa es la motivación que necesito cuando alguien viene al programa. Alex, ahora quitando la falta de respeto que he tenido contra él, Alex es cierto que no trabaja en cine, es cierto que no trabaja en el mundo del entretenimiento, pero es muy buen colega mío y es un experto mundialmente, yo creo que sinceramente el número uno, en cómics de Marvel. Bueno, tengo colaboraciones con el blog Hemeroteca X-Men. Ahí quedan un gran saludo a Iván desde aquí. Eso no es coña, eso es de verdad. Esto es totalmente verdad. Es un blog que tuvo un éxito bastante grande en España, que consiguió en cierto momento crear un rumor falso sobre un dibujante de Marvel. Y vamos, me aprecio de tenerlos entre mis amigos. ¿Puedes decir cuál era el rumor falso? ¿Se puede contar o no se puede contar? ¿O se queda en el anonimato? Era algo así como que en cierto momento, cuando estaban anunciando una oleada de nuevas series de X-Men, crearon entre los anuncios de nuevas series que el blog recogía, colaron ahí una serie que se inventaron ellos de jóvenes X-Men con un dibujante ficticio. Que no existe, o sea, no es como que cogieron un dibujante que podía ser controvertido. No. Era un dibujante de nombre Roy Peta. Es decir, el nombre... yo creo que Tomás Turbado escribe este... Sí, exactamente. Es algo que se han llevado, vamos, hasta a los anales de la historia y es algo que no se lo van a poder quitar. A ti te encanta, o sea, aparte de que has escrito lo de la hemeroteca de X-Men, los X-Men, la Patrulla X, yo creo que es de tus cómics favoritos de Marvel, o sea, decía que es un experto en Marvel, pero también ha leído un montón de otra mierda y tal, pero es cierto que X-Men siempre te ha llegado un poco a la patata. O, por ejemplo, cuando yo te conocí, eran los 2010, si no me equivoco. Sí. Estábamos... Sí. Bueno, estaba iniciándose el universo cinematográfico de Marvel, pero no había un sentimiento aún de esta cohesión de películas, bla, bla, bla. Y lo que estaba más a tope era el tema de las películas de X-Men, que son con las que crecimos 10 años antes, desde el 2001. 2000, sí, creo que el año 2000, sí. ¿No? Año 2000, 2003 es la segunda, sí. Entonces, claro, tú, a nivel de que te flipan los X-Men en cómics, ¿cómo ves las películas de X-Men, las clásicas, digamos? Pues son unas películas que, aparte de lo que marcaron en el propio cómic, yo creo que marcaron el estándar de lo que sería luego el universo cinematográfico Marvel, otras películas no de Marvel, es decir, al margen de que Blade llegara en el año 98... sí, claro, Blade fue anterior, ¿no? Sí, eso sí, pero Blade fue una buena película, resiste el tiempo, pero... La 2 dicen que es mejor. Sí, la 2 desde luego tiene el mérito de tener a Guillermo del Toro, un CGI un poco malo visto hoy en día. Pero es por los Guillermos. Exactamente. Lo lleváis en el nombre. Solo éxito. Pero son realmente las películas de X-Men las que marcaron la explosión que vivimos ahora, que habrá que ver si se está agotando. Sí que vivían un poco a nivel estético de las películas de Matrix, ¿no? De ese rollo cazadoras de chupas de cuero negro, sí, como medio de plástico y tal. Sí que el look, porque es cierto que los trajes de X-Men no tienen nada que ver con lo de los cómics. De hecho, hay coñas, ¿no? Sí, así es. O sea, de hecho, sí, hay una coña en la primera película de X-Men, es... Lobezno se pone el traje y dice, bueno, para empezar, aquí decimos Lobezno, no Wolverine, y a lo largo de este podcast me vas a oír decir cosas que suenan un poco extrañas, como Doctor Extraño, Hombre Hormiga, Masacre,
Cosas Todo que la esto, gente hoy en con día no está muchísimo cariño a acostumbrada. nuestros amigos de la TAM, que seguramente nos echaréis mierda por lo del doblaje. No entraremos en esto también, no os preocupéis. Entonces, son unas películas en las que se juntaron varios factores. Por un lado, venía de una serie de animación con mucho éxito que venía de un cómic que rompió récords de ventas. De Clemont, ¿no? De Claremont y Jim Lee en el 91. Vendió 8 millones de copias. Fue un... se metieron ahí varios factores, como una oleada de dibujantes muy enfocados en imágenes muy espectaculares, con mucho... en los que la anatomía no tenía mucha importancia comparando con... Con la gran explosión Sí. de muchos personajes y Sí. grandes batallas. ¿no? Sí, Era una orgía casi de sí, acción. eran viñetas muy espectaculares por sí mismas, más que por el hecho de contar una historia. Ujú. Entonces, eso creó una tendencia que desde Marvel supieron explotar para crear cómics con portadas alternativas, con portadas cromadas. Se creó una burbuja enorme en la cual terminó explotando y los derechos de varios personajes, como X-Men, Cuatro Fantásticos y Spider-Man, tuvieron que ser vendidos a varios estudios cinematográficos. Sony, Fox. Exactamente. ¿no? Y Para solventar la debacle económica de Marvel. Luego salió y luego, como hemos visto, los han ido recuperando poco a poco. Pero las películas de X-Men son resultado de una tendencia que se dio en los 90 eh, con, con la influencia de Matrix. Se encontraron ahí, estética estéticamente. deluxe, Sí. porque eso, los X-Men siempre tenían esos spandex amarillo y todo eso. Y ahí el director Bryan Singer es una figura muy importante porque... Figura controvertida ahora figura muy controvertida. Y en su momento también. Ya hubo en aquel momento rumores de rodajes como muy conflictivos. Hay una historia con Halle Berry en la que ella le termina diciendo que bésame mi culo negro y se fue del escenario en un momento. O sea, no solo es el tema de que, para los que no lo sepáis, Bryan Singer ha estado metido en casos de tema de acoso y ha habido, bueno, por eso está un poco cancelado, bueno, bastante cancelado, desde Bohemian Rhapsody, ¿no? Cuando estaba haciendo Bohemian Rhapsody, que le quitaron la mitad de producción, pero antes de eso también había tenido problemas que no eran tanto de acoso, sino de abuso. Sí, era una persona, sí, con un estilo muy tiránico, que al principio podía pasar por alguien original, es decir, por ejemplo, él prohibió a los actores de las películas leer los cómics para informarse, algo que hoy en día es impensable. Claro. Por ejemplo, ves a John Bernthal. Te iba a decir. Yéndose de tiendas de cómics para informarse. Pero yo he visto, con lo de John Bernthal, he visto que se fue a una tienda de cómics y le dijo el dependiente, en plan, ¿tú vas a ser Punisher? Sí. En plan, antes de que saliera en Daredevil y tal. Y dijo, sí, sí. Y dice, no. Y le cogió los cómics que llevaba y dijo, este cómic no, tienes que leer esto. Y después le cogió y le dijo, no la cagues. Exactamente. O sea, vamos, Bryan Singer, si hubiera estado en su poder, hubiera mandado a francotiradores para evitar algo así. Pero las películas salieron bien. O sea, con toda esa imposición y ese un poco tiránico en los rodajes. Sí, yo creo que ahí es gran parte de su mérito son unos actores muy entregados. Tiene la pena de que, bueno, son algunos personajes muy importantes, no tienen un gran mucho tiempo, ¿no? Ni un gran desarrollo en pantalla, pero son actores muy entregados, muy profesionales, que algunos, aún sin mucha experiencia, supieron entender bien el fondo de lo que se les planteaba. Por ejemplo, Pícara, por ejemplo, es un personaje que no tiene mucho que ver con la versión de los cómics, pero lo que crearon encaja muy bien con una visión muy social. Fueron mucho a la raíz del cómic, de minorías oprimidas, Desde siempre. Los marginados. En el caso de Bryan Singer, más que el tema racial, creo que se enfocó un poco hacia el tema de la homosexualidad. Justo, totalmente. Sobre todo en X-Men 2 lo ves cuando están en la casa de Piro, ¿no? Y le dicen los padres en plan, has intentado no ser un mutante. Es una escena de salir del armario totalmente. Y en ese sentido sigue encajando bien. Pues es
una minoría que, bueno, sobre todo en ese momento, se veía como oprimida. Muchos actores han encajado con esa visión. Creo que McKellen incluso a lo mejor accedió, aparte de que el personaje era guay, quizá accedió a participar en la película también por el hecho de que él es un icono dentro de la Sí, comunidad LGTB y, bueno, es homosexual. Y sí. quizá también él vio ahí un poco de voz dentro del mensaje que transmiten los cómics barra las películas. Sí, 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 así es. No solo él, también, bueno, por supuesto, Patrick Stewart. Elliot Page, Claro, también, sí, justo. Elliot Page, Alan Cumming, el Coño, Alan mismo Cumming también, sí, Alan sí, Cumming sí. también. Grandísimo Nightcrawler y me da tanta rabia que no saliera la tercera. Sí, creo que como a otros actores, como lo que luego se ha visto con Drax en Guardianes de la Galaxia, ha terminado dándole mucha pereza Lo del maquillaje. el volver a un maquillaje que puede tardar horas y horas. Pero... Eso pasó con Sí. Jennifer Lawrence también. ¿Con quién, perdón? Jennifer Lawrence. Sí, 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 así es. Pero poco a poco creo que han encontrado formas de aminorar eso. Creo que las últimas noticias son que, bueno, muchos temíamos que fuera puro CGI, ¿no? Por favor, ¿no? Bueno, Pero hemos visto ya a Bestia. La vimos en esa escena postcréditos de Marvels, de Capitana Marvel, Rambo y Miss Marvel, y era todo CGI. sí, Y eso que era el actor. exactamente. Ahí tiene el mérito de recuperar a Kelsey Grammer, que es una voz que ha quedado icónica para el personaje, del mismo modo que Patrick Stewart para el profesor Xavier. Exacto. No, es que el reparto era increíble. Sí, pero Rondador Nocturno creo que no hubiera funcionado como CGI y creo que han encontrado la forma de hacer un maquillaje un poco light. Claro, porque ya saliendo de las películas clásicas de los X-Men de esos años, que podemos volver en cualquier momento, pero de cara al anuncio que ha ocurrido de Avengers Doomsday dentro del universo cinematográfico de Marvel, que ahora Marvel que tiene los derechos de todos, más o menos Spider-Man es un poco ambiguo siempre, pero ha salido la gran noticia del reparto coral gigantesco y que no han anunciado todos fijo. Y entre los que han anunciado vuelve Patrick Stewart como Xavier, vuelve McKellen como Magneto, eso es fuerte porque a Patrick Stewart la habíamos visto ya en Doctor Extraño, vuelve Alan Cumming como Rondador Nocturno y a mí el que yo realmente tengo muchas ganas y también me gustaría que volviera Halbert y tal, es James Marsden como Cíclope. Sí, desde luego, es un personaje que en el cine ha sido totalmente minusvalorado. Y eso que ha sido un personaje que ha tenido varias encarnaciones. Y él es el líder de los X-Men realmente, Sí, no sí. es Lobezno. Sí, se empezó a apuntar un poco en la última, bueno, digamos, tetralogía de X-Men, en la que En la de los jóvenes. La de los jóvenes, se empezaron a apuntar sus dotes de liderazgo, pero no terminó de. Yo creo que no terminó de resonar con el público, el actor que escogieron, Ty Sheridan, si no recuerdo. Es que ni me acuerdo de su nombre. O sea, que Sí, imagínate. es una pena. Esa saga empezó muy bien. Primera generación para mí, o sea, yo sí tengo que elegir mis 3 pelis favoritas de X-Men son X-Men 2, Primera Generación y Días del Futuro Pasado. No sé si en ese orden o no, pero sin duda las 3. Yo también lo diría. Son películas muy fuertes, con un mensaje muy interesante. Por ejemplo, X-Men Días del Futuro Pasado. Yo creo que es una de las pocas películas, junto con Spider-Man 2, en la que realmente el gran villano, realmente no hay un gran villano, sino una duda del protagonista, una, digamos, dificultad emocional para salir adelante, que se convierte en el centro del debate. Aparte, Y obviamente, eso un lo factor hace. nostálgico y de fanservice, pero Sí, bien llevado. A mí en Días del Futuro Pasado me parece que el juntar al cast original mayor, Sí. digamos, adulto, de X-Men con esta nueva generación es una cosa que obviamente todos queríamos ver en el cine, pero que funciona a nivel narrativo. La escena de los Xavier es para llorar. Sí. Creo que es una película que se adelantó al factor nostalgia que vemos hoy en día. Creo que lo hizo antes que No Way Home y sigue aguantando muy Incluso bien que el paso del tiempo. Endgame y Infinity War. Exactamente, sí, sí. Lo que pasa es que fue una película que coincidió en el tiempo con Capitán América, Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia y quedó un poco en el trasfondo, digamos, de aquel año en el que ya el universo cinematográfico Marvel empezaba a despuntar para ser lo que es hoy en día. La gente se estaba saliendo del carro de los X-Men. Se estaban cansando, ¿no? Era como, ya no me interesa Facebook, me interesa Instagram. Sí, así es, así es. De hecho, tristemente, cuando ves X-Men Apocalipsis, Ya. A ver, no me parece mala peli. Es una película que no
las hay peores, pero no aguanta muy bien un Sobre todo porque creo que revisionado. también muchos de vosotros amáis al personaje de Apocalipsis dentro de los cómics, porque es un gran personaje, Sí. y quizá no le dieron el tratamiento tan potente como podían haber hecho, Claro, ¿no? la sensación que da es que, por algún motivo, que no sabemos cuál, quisieron atar en corto a la película. Es decir, si recordamos que solo un año y pico después, o 2 años, vimos a un Thanos perfectamente encarnado por Josh Brolin, con captura de movimientos, en las que la cara se le reconocía perfectamente. Dices, joder, Apocalipsis podría haber sido eso perfectamente y con un actor tan fantástico como ese que tienes en la camiseta. Bueno, Oscar Isaac. De hecho, aquí tenemos a Oscar Isaac en Apocalipsis. sí. Es una película que tiene, por supuesto, tiene altibajos. Presenta algunos buenos actores, como Jean Grey tenía muchas posibilidades en la piel de Sophie Turner, pero la competición con el universo cinematográfico Marvel no le hizo bien, además de los problemas en el set de Bryan Singer. A mí es cierto que a mí me da un poco de rabia que tenga que ser una competición. Que sea, ¿cuál es mejor, el universo cinematográfico de Marvel o el de X-Men o el del universo de DC de Zack Snyder? Es como, no tiene que haber uno mejor o peor. También ha pasado en los Es cómics. una pena, sí, Pero en los cómics también siempre había una guerra de DC Marvel constante. Y es como, ¿por qué no puedes disfrutar ambos a ritmos diferentes? es una pena, sí, pero saben, cuando ves que a veces cogen las mismas fechas para estrenar las películas y ves que durante un tiempo sacan películas solamente para mantener los derechos. Se ve ahora en el caso del universo de personajes de Spider-Man en Sony, que no tiene ningún sentido. Si Bueno, ya acabó. Spider-Man. El Sonyverse ha muerto, gracias a Dios, porque lo de Kraven es que no tiene nombre. Madame Web era chichurría, pero lo de Kraven es. Yo ni lo intento realmente. Son personajes que no son tan. No tienen tanta chicha. Ya sé que cualquier guionista bueno puede sacar oro de el menor personaje, pero no aguantan por sí mismos. Y lo de Marsen, como Cíclope, he visto imágenes ya que están saliendo del rodaje de Doomsday. Y no sé si son verdad o no, pero creo que va a ir con el traje clásico de los cómics. Claro. Y cuando digo con el traje clásico de los cómics es el que hemos visto, por ejemplo, en la serie de X-Men de animada y Sí. la de 97, que es como continuación de la animada de los 90. ¿Sabes? Con el traje azul, con el cinturón amarillo cruzado en el pecho y tal. ¿Tú estás a favor o en contra de eso? O sea, ¿tú crees que sí que es guay que tengan sus propios trajes cinematográficos, como en las películas clásicas de los X-Men de los 2000? ¿O tiene que ser un copia y pega, como hemos visto en Lobezno y Deadpool y Lobezno, con ese traje amarillo y tal? ¿No tendría que tener un poco más como de identidad propia? Sí, yo creo que lo que hemos mencionado antes de Matrix, yo creo que fue un peaje, digamos, porque que hubo que pagar para que el público asociara pues el ver a estos personajes personajes de cómic, que el cómic no se ve como hoy en día como se veía antes. No. Bueno, nosotros somos de los 90, a nosotros Nos pegaban. nos perseguían con palos y piedras y antorchas, como al propio Rondador Nocturno. Éramos minorías también, ¿vale? Sí, claro, sí, yo siempre me he considerado mutante. Sí, hubo que pagar ese peaje para que la gente dijera, bueno, pues es un poco como Matrix. Tiene un Es poco cool. sí, tiene un poco de seriedad. En aquel momento, si ves, por ejemplo, la película de Daredevil de Ben Affleck, el cuero negro, en la estética edgy underground, es algo. Evanescence a tope. Sí, es algo que en aquel momento, pues bueno, son modas que vienen y van. Hoy en día las modas son más. Yo te quiero confesar algo. A mí me apetece un poco volverme a ver el Daredevil de Ben Affleck. Es una película, bueno, que Sí que hay escenas cutres. es de su tiempo, es completamente de su tiempo. Claro, sí, y me salen de vez en cuando en YouTube escenas cutres y tal, y digo, como la del baloncesto. No, la del baloncesto no, porque están en el parque pegándose y tal. Pero después veo algunas otras escenas y digo, joder, es bastante comiquera. Yo creo que es una película con un sentido del humor que hoy en día no se pilla muy bien. A mí me sorprende muchísimo. La gente que no soporta al Bullseye de Colin Farrell, pero por otro lado tienen esas reacciones tan exageradas con el Spider-Man de Tobey Maguire. Ya. Es decir, eh, son personajes que en su momento estaban. Muy caricaturizados. Sí, eran caricaturas, pero eran otro tipo de humor al que vemos hoy en día. No este humor guionizado de, no sé, en Doctor Strange
esta coña que hace con Beyoncé, pero solo Sí. tienes ese nombre. Pero a mí eso a mí, por ejemplo, a mí me parece súper cringe. Y Sí. la gente ahora está como normalizándolo más, aunque hay muchísimo hate ahora dentro del universo Marvel y que ya no es lo mismo y bla, 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 pero eso lleva pasando desde Iron Man 1, ¿eh? O sea, ha Sí. habido momentos siempre así, yo creo que incluso en todas las películas. Iron Man 1 es verdad también. Podría tener algún momento que en su momento Si lo decían, vemos "Oh, ahora, seguramente claro". decir, esto no entra y no pasa nada. Hay películas que a lo mejor no ocurre, pero yo creo que ya ha pasado antes y Es- está pasando ahora. eh, Entonces, Daredevil de Ben Affleck tiene sus cosas malas, pero yo creo que visualmente las peleas en la iglesia y tal está muy guay. Y el Kingpin, aunque es un Kingpin negro, es que el actor lo hacía. Sí, sí, desde Joder. luego. Yo creo que es una película que, como digo, el bullseye de Colin Farrell, te ríes con él, con sus reacciones exageradas, pero es que pretende ser así. No pretende ser exagerado. No es un humor en el que, digamos, tienes que meterte. Es reírse de él. Y en cuanto a la acción, es un tipo de acción que ya ha sido tragado totalmente por el CGI. Ya. Era un tipo de acción que sí había algunas escenas de CGI, de Sí, pero saltos entre había mucho edificios y tal. cableado, muy. Sí, pero veías que los especialistas hacían su labor. Vamos a ponernos ahora en plan Tarantino Claro, a reivindicar a los especialistas, pero claro, yo hoy en día veo una película del universo cinematográfico y de Marvel y no me creo que ese actor haga eso. No me creo sí, o que, sea, no sí me que es creo cierto, que Chris Evans pegue ese salto y pegue todos esos hay mucho botes. cableado y mucho CGI, pero es cierto que, por ejemplo, las peleas del Soldado de Invierno sí que las ves de entrenamiento, son físicas, la pelea Es que tiene con así. el cuchillo es una locura. Pero, y las peleas de Daredevil de la serie de Netflix y ahora Sí, de sin Disney duda. Plus con Born Again están bastante. Me siguen gustando más las de Netflix, aunque hay algunas aquí muy guays. De hecho, creo que han contratado a los mismos coordinadores de peleas. Em, pero no sé, creo que las películas originales de superhéroes, digamos, de los 2000 tenían ese factor que, aunque había un carácter emocional e incluso realista en algunos puntos, que no era muy falsete, eran más comiqueras. No pretendían ser tan realistas como, por ejemplo, cuando empezó con el tema del Caballero Oscuro. Creo que la saga de Nolan sí que hizo un poco de daño en la búsqueda de la autenticidad, del realismo, de acercarlo a nuestro mundo, y esas películas de X-Men, Spider-Man y tal, se quedaron un poco como demasiado falsas. Bueno, son películas que, para empezar, no se creen a sí mismas como el capítulo de una serie interminable en la que estamos metidos con, no sé, 5 o 6 temporadas ya a lo largo de casi 20 años. ¿Sabes cuántas películas llevan el universo cinematográfico de Marvel sin contar lo que ahora ha comido de X-Men y tal? Han podido ser unas 30 y algo, ¿no? 35 llevamos, tío. Más series. Más si quieres ver de ahora Blade, X-Men, no sé qué. O sea, te puedes cagar encima. Claro, eso es algo que a principios de los 2000 era inimaginable. Y personajes que hoy en día tienen una serie como es, no sé, El Caballero Luna, en Netflix Jessica Jones Ujú. o Puño de Hierro, Iron Fist. Eh, Para nuestros amigos de Latam. sí, era algo absolutamente inimaginable. 3 películas del Hombre Hormiga, de Ant-Man. Era algo inimaginable. Entonces, Cuando dices Daredevil, te quieres referir, perdón, es que no sé de quién hablas. Quieres hablar de Dan Defensor, ¿verdad? desde luego, a ver, soy viejo, pero no tanto. Lo de Dan Defensor es terrible. Sí. Uy, perdón, casi te tiro el café. O lo que sea que estás bebiendo. Problemas del directo. Perdón, continúa. Entonces, son películas que creo que intentaban ser sólidas por sí mismas, aunque tuvieran que pagar todos estos peajes, pero, claro, solamente tenían los cómics para basarse en ellas. Claro que tenían que coger algo de esa esencia. Y si tú pudieras re- hacer un cast perfecto de nuevas películas de X-Men, porque obviamente lo que van a hacer ahora en Doomsday es recoger a actores del pasado, factor nostalgia a tope, porque estamos en la era de la nostalgia en general en el cine y en Marvel ya ni te cuento. Vale, va a haber un reseteo clarísimo y además va a haber Secret Wars, que en paralelo a los cómics, Secret Wars fue un reboot también a nivel comiquero, como ha Sí, pasado con las crisis en DC, que es un clásico, a nivel editorial se nos está yendo esto de las putas manos, tenemos que hacer un reset y así atraer a es. nuevos lectores. Así Ha es. pasado 30 millones de Sí. veces. Va a pasar con el universo cinematográfico de Marvel. Quizá haya un nuevo cast de X-Men. ¿Se te ocurren actores o actrices? No tienes que decir todos, pero que digas, me encantaría este actor o esta actriz en Bueno, este personaje. yo llevo esperando a que Viggo Mortensen envejezca lo suficiente para ser Magneto, Uf, no sé, pues eso, 15, 20 años y creo que es el momento. Sé que no es lo suyo, pero por soñar que no quede.
Solo él, ¿no? Viggo Mortensen como Magneto. Buah, sería genial. No sé, por ejemplo, ahora se apunta mucho a Glenn Powell como Cíclope. Mira, Glenn Powell. creo que Es un, sería es un tío majo. Sí, creo que sería, pero creo que serviría mucho para recuperar al personaje, al margen de que James Marsden merezca su Pero creo que momento de Glenn Powell gloria. es como demasiado guapete y tal, no sé, no me encaja tanto como Scott. Sí, pero Scott tiene momentos de ser un líder y un tío duro con todas las de la ley. Creo que se ha empezado a ver bastante con la serie de X-Men 97. No, yo X-Men 97, o sea, antes de que saliera la de esta nueva, me volví a ver la de los 90 porque yo de crío la ponía en la tele y veía algún capítulo y tal, pero nunca la vi de seguido. Podía haberme visto un capítulo en YouTube de recap, pero me la decidí a volver a ver entera. Y es cierto que es de los 90 y tiene sus falletes y tal, pero la disfruté un montón. Y me alegro un montón de haberla visto y enlazar directamente con la de 97. Y a Cíclope le dan tanta personalidad, tanto poder de liderazgo Así realmente, es. sí, sí. Así es. Cíclope es un personaje que los años, aunque últimamente no, durante unos años entre los mediados de los 2000 y sí, durante unos 10, 15 años, hasta, no sé, digamos el 2015 o algo así, hasta la Secret Wars más o menos, de Hickman. Tuvo un desarrollo absolutamente ejemplar. Pasó por una serie de autores que, digamos, todos iban recogiendo el testigo de un personaje que iba, digamos, poniendo más y más responsabilidad sobre sus espaldas, pero eso le hacía más y más fuerte. Ujú. Es decir, era el líder que en aquel momento los mutantes necesitaban y se convirtió en un personaje muy carismático, siempre con planes, con mucha confianza en sí mismo. Claro, pero al tener toda esa carga también encima y darle más fuerza, también cuando había alguna catástrofe, algo terrible, la pérdida y el dolor era también mucho más grande porque sentía que era su culpa, ¿no? Supongo. Sí, así es, pero él es un personaje que siempre juega al hecho de estar reprimido. Ujú. Esa es la esencia del personaje porque tiene todo este poder dentro de sí que solo en momentos muy puntuales saca vamos, a relucir en un flash rojo que inunda toda la pantalla Sí, es el y clásico de no quiero sacar todo mi poder porque sí, puedo destruir mundos, ¿no? Casi. así es. Y es un personaje que siempre ha jugado muy bien con eso. Entonces, cuando ha ido cogiendo más confianza en sí mismo y ha sido capaz de sacar ese poder de forma dosificada, que tampoco es su mayor poder es su capacidad de liderazgo, su capacidad de estrategia, es un personaje que ha brillado mucho. Y creo que coger a un actor carismático que está creciendo en estos momentos Mm. sería algo muy interesante, desde luego. Y a nivel de, por ejemplo, que me dices que Cíclope Scott Summers tiene esa carga encima, tiene. ¿No te parece que Daredevil, Matt Murdock, es un poco similar en ese aspecto? Son, A nivel emocional, obviamente de poderes no, porque su poder es ser ciego. sí. Su poder es aparcar en minusválidos. Eso es un poder que muchos querríamos. Sí, son personajes que de formas diferentes, ¿no? Pero Matt tiene un conflicto que se ve muy bien cuando se enfrenta con Punisher. Es decir, Matt, Daredevil, tiene dentro de sí una dicotomía que es abogado de día, justiciero de noche. Ujú. Eso es algo que Frank Miller decía, esto es algo que solamente lo puede hacer un católico. Porque al día siguiente va a ir a confesarse, como se ha visto en las películas y en las series, y el Pero cura le va a entonces, absolver. Stan Lee no trabajó el tema del catolicismo en los cómics No, previos. eso sobre todo es cosa de Frank Miller. ¿Ah, Frank sí? Miller metió la imagen que tenemos hoy en día de Daredevil viene de Frank Miller. O sea, ese Daredevil agarrado a la Sí, cruz sí, esa imagen es icónica. Miller. Sí, 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 eso viene de Frank Miller. O sea, esa culpa católica, ese enraizarlo en la comunidad irlandesa de Nueva York,
Mezclar además con estos temas de ninjas y de cultura japonesa que a Frank Miller siempre le fascinan, Obviamente, viene de él. recordemos el Lobezno suyo, ¿no? En el que se va a Japón, ¿no? Así Es es. el Y luego, por supuesto, cómics como Ronin. Ajá. Tiene, incluso en Sin City hay elementos de cultura japonesa. De hecho, su Sí, estilo la tipa coge. esta de la katana, no recuerdo el nombre Sí, sí, ahora. sí. De hecho, su estilo mismo coge mucho de. Se me ha olvidado ahora el nombre, pero estas ilustraciones japonesas tradicionales. Ujú. Entonces, es un personaje que, con mucho conflicto interior, que muchas veces se soluciona o yendo a confesión o en brotes de violencia. Ujú. En cambio, Punisher no tiene eso. Él tiene una visión del mundo discutible, pero desde luego coherente, que está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias. No tiene problemas internos, no tiene dilemas, él sabe lo que hay que hacer, él mata a quien cree que es lo correcto y ya está, es la misión que ha ¿Crees que para decidido. Frank Castle, Punisher, no el matar, el acabar con el problema no tiene consecuencias y para Matt sí, entonces? Sí, o sea, Frank es un personaje que no es realista en el sentido de que vive una guerra eterna. Ujú. Y salta de guerra en guerra y ese Es es ese su soldado cometido en que, el mundo. claro, ese soldado que vuelve de la guerra Así y es. necesita meterse en otra porque si no va a acabar mal. Sí, pero son personajes, en cualquier modo son personajes que Marvel ha tenido, igual que Cíclope, de una forma diferente, claro, pero son personajes que a lo largo de los años los autores han tenido mucho mimo de elaborar pues con mucha coherencia y con una visión muy clara de quiénes son, y eso es algo que honra al medio del cómic y que creo que la gente debería descubrir. Porque también no pienso que Frank y Matt, ambos, trabajan el tema del duelo y el tema del dolor de formas diferentes. Frank, como que es el típico macho man, que se lo calla y se lo come para sí mismo y después lo traduce en violencia como quiera. Matt, a lo mejor también lo traduce en violencia, pero sí que lo comparte más. Necesita ese cura, ese padre con el que se tiene que confesar, o a la hermana, a la monja en la iglesia, o sus amigos, Foggy, Karen, bla, bla, bla. Claro, Matt es un personaje que es un personaje con el que creo que todos nos podemos identificar. Es un personaje que está en mitad de muchas cosas. Tiene que hacer encaje de bolillos con un montón de cosas. La vida de Frank, del castigador, ahí va otra, Ujú. es solo su guerra. Es una mentalidad que bueno, la gran mayoría de nosotros no tenemos, y en cambio el gestionar estos dilemas internos es algo que se ve constantemente en cómics de Daredevil. El hecho de que Kingpin constantemente le fastidie la vida, reduzca su vida a cenizas. Ni siquiera a nivel mafioso No. ni a nivel de leches, sino mucho más inteligente, mucho más una pelea intelectual Lex Luthor Clark Kent. Sí, sí, es un personaje. Si lees Daredevil Born Again, De Miller. ese de Frank Miller es algo que nos puede afectar a todos. Es decir, de repente, mágicamente, le deja de funcionar la calefacción un día. Luego, su contrato de alquiler ha sido revocado. Luego, de repente, le deja la novia. No se Pero sabe ese es cómo. el clásico Spider-Man. Sí, pero los problemas de Spider-Man al final son mucho menos realistas. Es decir, sus padres desaparecieron, pero eran agentes de Shield. La tía May murió, pero luego era una. No era Era ella un realmente. Skrull. Sí, era una. ¿Cómo era? Era una actriz contratada por Norman Osborn. Siempre hay vericuetos de esos y al final, pues. Su vida, cuando parece que va a avanzar y parece que refleja conflictos de una persona normal, los guionistas, bueno, no los guionistas, la editorial decide, no, vamos a mantener a Spider-Man como un tipo de veintitantos, en paro, incapaz de salir adelante en la vida, y en cambio Matt es una persona que ya está asentada en la vida y Una persona adulta. sí, y como tal tiene problemas serios y reales. Y esas son cosas con las que nosotros nos podemos identificar. Sin embargo, a nivel cultural, es innegable que Spider-Man es una de las cabezas de Marvel y que mucha gente pues, se identifica con él y ha sido un gran éxito comercial. ¿Por qué Daredevil no ha funcionado tanto? Es decir, ahora las series lo están haciendo súper famoso
Y las series a mí me encantan, tanto la original como la nueva. Pero ¿por qué crees que no ha calado tanto como Peter Parker? Esto viene desde hace tiempo. O sea, ya en los 60 se le llamaba el Spider-Man de los pobres. Es decir, aquellos que es como que era un cómic que no tenía ningún éxito y ya se asumía que era un cómic de segunda y que no iba a tener ningún éxito frente a Spider-Man, que desde el principio jugó como muy concretamente la baza de identificarse con los lectores. Un personaje, un adolescente, empollón, sin éxito con las chicas. Con Daredevil, ¿qué ha pasado? Creo que hasta Frank Miller no se le encontró un nicho concreto y más allá de eso, El tema de los villanos, quizás. Los no, villanos de no, Spider-Man siempre son como muy rocambolescos, muy, no sé, son muy guays, la verdad, visualmente y yo creo, poderes. sí, yo creo que es un personaje muy de nicho. El tono que sentó Frank Miller se ha mantenido en un mundo, digamos, de mafias, de crimen organizado, con un punto de superpoderes, por supuesto, pero es algo que no ha sido tan accesible para el gran público. Siempre han tenido un punto artístico y creativo que los cómics de Spider-Man pues, no tenían. Ha sido más de autor. O sea, obviamente Spider-Man Exactamente, ha tenido exactamente. grandes autores y icónicas historias y demás, pero dices que Daredevil está más enfocado a una casi como algo más contenido y Sí, no tanto de editorial de maneja, sino que realmente coges a un autor, tanto escritor como ilustrador, y hacen una etapa en la que ellos quieren contar una sí, historia así a es. nivel ilustrativo también. Es un personaje que hasta ahora ha estado un poco. Ha podido ser un poco repetitivo, aunque hay autores que han querido salir de ese marco, como Mark Waid, queriendo hacer historias más luminosas, volviendo un poco a los tiempos de Stan Lee, pero se ha jugado un poco sobre seguro, aunque dentro de esas, digamos, cuatro paredes en las que ha estado encajado y que se sabe que funciona, eh, son historias son historias de corrupción, son historias de mafia, de asesinatos, historias con muchos dilemas morales, que, que igual no es lo más accesible para un lector joven, digamos. En cambio, Spider-Man es un cómic, pues bueno, ha sido un cómic que Spider-Man, pues más difícil de tomar en serio a partir de cierto punto en el que el lector ya más adulto dice, bueno, eh, estos problemas a los que se enfrenta este personaje pues lo solucionan de cualquier manera. Siempre hay Lo hizo un mago, sí. exactamente, exactamente. O en este caso lo hizo un diablo. Lo Ya, ya. hizo, lo Sí, hizo sí, Mephisto. Mephisto. Sí, sí, el clásico Mephisto, que los fans de Marvel, ya todo el mundo sabe quién es Mephisto, aunque nadie ha leído Mephisto en su puta vida. Digo, en el público general que está viendo. El Sí, público general que está viendo sí. ahora Marvel, porque cuando empezó WandaVision, todo el mundo estaba como, Mephisto, Mephisto, y es como, pero no sabes quién es Mephisto. Y yo me incluyo, ¿eh? No sé quién mierda es Mephisto. Pero todo el mundo era como, Mephisto, como todos eran unos eruditos de repente de Marvel A mí Comics. me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Yo creo que es YouTube, ¿sabes? Y el daño que hace al final, en plan de que alguien ve un vídeo y dice, seguro que es Mephisto. Y es como, Mephisto no sabe quién coño es Mephisto. ¿De qué me estás Claro, la hablando? gente parece que se basa muchas veces en vídeos de teorías, en recopilaciones, más que en los propios cómics. Es decir, no sé, no saben que Mephisto es un personaje que, bueno, que también ha tenido sus dimes y diretes con Daredevil, con el motorista fantasma, con un personaje que ahora veremos que es el encapuchado. Entonces, no, perdón, con el encapuchado era Dormammu, aunque ahora creo que van a cambiar ese personaje por Mephisto. Pero a mí siempre me ha sorprendido, volviendo al principio, pues como estos personajes tienen ahora una aceptación tan grande cuando antes, vamos, nos perseguían con palos y piedras. Claro, o sea, Daredevil quizá no ha funcionado tanto en cómics, o sea, ha tenido un grandísimo éxito, obviamente, y Frank Miller es uno de los nombres de la industria del cómic, pero bueno, vale, Spider-Man lo petó más. Ahora, gracias a la serie de Netflix de Daredevil, que era paralela, pero no del todo al universo cinematográfico de Marvel, porque decían el evento, ¿no? O el ataque de Nueva York, pero no hacían referencia directa porque eran estudios diferentes los que los llevaban y no había los derechos del todo. Ahora ya 100% lo han incluido dentro del universo cinematográfico de Marvel y también las series de Netflix las han añadido como canónicas. Es cierto que Daredevil está teniendo un renacimiento, nunca mejor dicho, gracias a las adaptaciones televisivas, pero si tuvieras que recomendar a espectadores que estén viendo o la gente que nos esté escuchando, si esto sube algún día a Spotify, cómics de Daredevil, si tuvieras que recomendar algún cómic
de Daredevil para la gente que le está empezando a gustar el personaje debido a las series? ¿Qué etapa dirías más allá del Miller? Pues desde luego Miller es de donde bebe el personaje. Yo diría la de Bendis. Creo que recoge mucho su momento. Es una serie que en su momento fue influenciada bastante por The Wire, porque Bendis se basaba mucho, Brian Michael Bendis, el guionista, se basaba mucho en, en manuales para guiones televisivos, más Mm. que para ¿Bendis, guiones de cómic. ¿Bendis escribió también para tele? No, ¿O solo no, era que, inspiración? no que yo sepa, pero utilizaba, es algo que se ve en Nuevos Vengadores mucho, los encuadres, digamos, y la forma de contar se basaba mucho en técnicas televisivas e incluso teatrales. Cogía mucho de David Mamet, estos diálogos casi naturalistas, ¿no? Que ocupan 2 páginas enteras y son, pues, 2 páginas de personajes diciéndose: hola, ¿qué tal? ¿Has comido? Ujú. Sí. Oh, está llegando tarde el inspector. Eso Tom King, por ejemplo, a mí me parece que también lo hace bastante, lo trabaja bastante a nivel en DC con Batman, no sé, da la sensación. Sí. Mira, Tom King sería un autor interesante para Daredevil. Mira, si hubiera una etapa suya, la recomendaría. Volviendo a Daredevil, yo recomendaría la etapa de Bendis. Y para dar un punto diferente al que estamos acostumbrados ahora por el molde de Miller y las series de Netflix, la etapa de Mark Waid, que es una etapa, digamos, más luminosa, aunque sigue enfrentándose a problemas reales. Es una etapa en la que, por ejemplo, Foggy contrae cáncer, Ujú. un cáncer muy malo, Porque para quien no lo sepa, es el mejor amigo de Matt. y trae a nuevos secundarios y resuelve los problemas de una forma bastante ingeniosa y muestra, pues, que el personaje puede dar lo mejor de sí mismo, dar, pues bueno, ser ese Daredevil, ¿no? Ese hombre osado, ese temerario que le decían, también con una sonrisa en la cara y con un dibujo que no es siempre oscuro y Entre las urbano. sombras, Sí, las calles sí. de Hell's Kitchen, sino. Así que diría Bendis y Mark Waid. ¿Y crees que, por ejemplo, en esta nueva serie que está sacando ahora Disney Plus, continuación del Daredevil del 2015, y que ya oficialmente está muy dentro y hacen referencias directas a cosas que están pasando en el universo cinematográfico de Marvel, ¿cuál crees que es la inspiración más cercana a los cómics? ¿De dónde están bebiendo más material? Es bastante interesante porque está cogiendo inspiración de etapas de momento nada míticas. Ha cogido algunos personajes de la etapa clásica de Miller, como Heather Glenn, aunque la han cambiado totalmente. Pero, por ejemplo, el personaje de Muse viene de una etapa bastante menor, que es la de Charles Soule, en la que es una etapa de alrededor del año 2016, 17, 18. Ujú. Relativamente. Es una etapa reciente Ujú. y el tema de Kingpin como alcalde y de la ilegalización de los vigilantes dentro de Nueva York viene de un evento que es digamos, una mini Civil War, que es el Reinado del Diablo, que es parte de la etapa de Chip Zdarsky, que es para mí la última gran etapa, que es una etapa que terminó hace aproximadamente un año o algo así. Ah, bueno, también muy reciente. Sí, 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 son. Por eso me sorprende que hayan cogido inspiración de ellos, aunque también está bien que de momento no vuelvan al eterno ciclo de fastidiar al personaje. Bueno, aunque la temporada arranca fuerte. Arranca Ya, fuerte, pero entonces el personaje ya está en lo más bajo, solo le queda subir. ya, que de todas formas, todo ese primer episodio en el que empieza fuerte y allí, bueno, no voy a hacer muchos spoilers para que no haya visto la serie aún, pero hay una gran pérdida y tal. Todas esas cosas fueron un reshoot. Ese episodio no estaba planteado como parte de la serie. El episodio piloto de esta Born Again no estaba planificado, lo metieron después. Y muchos personajes que están apareciendo no estaban. Incluso la vuelta de Frank Castle no estaba planificada. ¿Tú estás notando estos reshoots? ¿Estás notando estas escenas o estas tramas secundarias que las están como intentando intercalar en la trama principal que ellos? ¿O lo estás viendo todo muy bien En mezclado y general no, no notas el. en general lo estoy viendo bien hilado. Es verdad que el primer capítulo sí se nota
algo metido con calzador, viendo lo que se ha visto después. Es decir, lo que hace Sienta las bases, sí, sí. lo que hace esta serie es crear un nuevo entorno para el personaje, unos nuevos secundarios y claro, el espectador se pregunta qué ha sido de los anteriores. Incluso había rumores de que no iba a ser la misma continuidad que la serie de Netflix. Entonces, igual por el uso del CGI también sí que se nota que es un capítulo Un poco diferente. un poco Pero no sientes también, no muy bien integrado, pero cumple con su función. ¿no sientes que eso también un poco, volviendo al otro lado del espejo, ocurre con los cómics también? Que cuando termina la etapa de Mark Waid y empieza la etapa de Brubaker, o no sé cuál era iba Sí. antes, también hay un cambio estilístico, un cambio artístico, un cambio narrativo. También el primer tomo, primer número del nuevo autor sienta las bases que va a tener el personaje y allegados en esta Sí. nueva temporada, Sí, digamos. pero esa es parte de la magia de los cómics Claro, y parte de la magia del universo. Es pero decir, el cine ahora de Marvel está más que nunca siguiendo esa estética de los cómics, incluso ahora con las Secret Wars que van a hacer para resetear el sí, pero universo. yo creo que es una idea un poco equivocada esa. No funciona muy bien a nivel cinematográfico y sí a nivel editorial. Lo que han hecho es, en el universo cinematográfico, han creado una plantilla, incluso visualmente, a nivel de efectos visuales, a nivel de trajes, muy, muy uniforme. Y los cómics son todo lo contrario. He visto un meme hace poco que decía, no me puedo creer que estas dos cosas ocurran en el mismo universo. Y sale pues, la batalla más sangrienta de Daredevil y, por otro lado, la escena más absurda de Thor, Love and Thunder. Sí, total. Pero los cómics son así. Los cómics tienen eh, etapas como la de Bendis, como he dicho, con temas de corrupción policial, asesinatos como muy, muy, muy visuales, Ujú. muy Muy explícitos. palpables, ¿no? Sí, y por otro lado, pues bueno, es el mismo mundo en el que a veces, pues no sé, Asgard está encima de Nueva York y Thor vive aventuras maravillosas. Claro, yo eso lo pienso y digo, a ver, vale, ayer, o sea, el viernes pasado, Matt Murdock Daredevil se ha enfrentado con unos tíos que estaban robando un banco. Claro, Y hoy, de repente, hay una invasión claro. asgardiana. O sea, la siguiente semana que tienes otro atraco al otro banco, lo normalizas, dices tú, pues bueno, no pasa nada. Claro, incluso puede ser que, no sé, el atraco sea de alienígenas. O sea, ahí es un mundo Sí, pero me refiero totalmente cuando ya has lleno vivido, de... pero cuando vives una invasión alienígena, cuando vives que durante 10 años todos los personajes Marvel han sido usurpados por Skrull, cosas así, cuando ha habido una guerra civil entre superhéroes, que un tío haya robado en un callejón a alguien, Sí, a ver, lo mismo con Batman, o sea, ya es me un... refiero a nivel Sí, 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 ni sí. siquiera a Daredevil, me refiero a nivel superheroico. Sí, 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 sí. Es lo que pasa con los cómics, que es la ilusión de la continuidad. Y el hacerlo más grande, y el Sí, expandir el universo, sí, 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 sí. complicarlo. Son personajes que llevan endeces diferentes porque tienen reboots cada cierto tiempo en el que reescriben la historia, pero en Marvel son los mismos personajes, tal cual, desde la etapa en la que los leían nuestros padres nos tenemos que creer que es en principio la vida de unos personajes que, no sé, empezaron como adolescentes y ahora están en sus 40 años y son, no sé, 60 años de historias comprimidas en la vida de, no sé, de 15, 20 años, ¿no? Y en ese tiempo los X-Men han pasado por, no sé, un montón de muertes de Jean Grey, un montón de establecimientos de estados mutantes. Ahora se ha terminado la etapa de Krakoa, de Jonathan Hickman. Y claro, dentro de unos años, ¿qué dirán? Ay, va, ¿te acuerdas? Hace un par de años, el estado que tuvimos, que engatusamos a todas las Naciones Unidas para que nos aceptaran. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? No tiene ningún sentido. Dice, claro, pues pues, a mí el estado que más me gustó fue el que montamos unos años antes en los que estábamos al borde de la extinción. Es parte de la magia del cómic. Lo que importa es lo que leas en un momento determinado, creerte que en ese momento determinado a Matt Murdock ahí sí que se le va a joder la vida, no 2 etapas antes, y es parte de la magia del espectáculo, del medio del cómic. No hay que verlo como la serie que el cine ahora nos muestra que puede ser, ¿no? Y también yo creo que hay mucha gente, yo creo que ya eso está muy normalizado y obviamente muchísima gente no lo cree,
que el tema del cómic es para chavales y el tema del cómic es para críos y que no es un contenido adulto. Obviamente hay de todo, hay tomos y etapas que pueden ser súper más accesibles, comiqueras, en el concepto espectáculo, en el concepto sin fondo, entendedme, pero sí que hay elementos muy profundos incluso en el cómic comercial, ni siquiera en miniseries de autor, sino podemos estar hablando de eso, de Marvel y de DC. Y volviendo a X-Men, lo que tú decías, al final ha sido una voz para luchar contra los derechos de minorías y darles representación, sobre todo en los años 70, es lo que intentaron un Sí, poco plantear ellos, dar voz pues, a la comunidad homosexual, sí. a racial también. De hecho, los personajes, corrígeme también si me equivoco, de los personajes de Xavier y Magneto Sí, son sí, son. Malcolm X, Sí, ¿no? se basaron en Malcolm X y Martin Luther King, también en diferentes visiones que había en torno a la creación del Estado de Israel, también, con Menachem Begin, por ejemplo, Claro, pues como teniendo a Magneto. Magneto como un Sí, judío superviviente del Holocausto. exactamente, exactamente. Y nos muestra que siempre habrá esas visiones, ¿no? Del el idealista y el pragmático, o el extremista y el moderado, pero ¿quién es quién? Ujú. Hay veces que ceder, siempre ceder, no es lo mejor, no es lo que nos va a llevar a un Hay que ser mejor. reactivo, ¿no? Sí, a veces hay que mantenerse fuerte en tus posiciones Eso te pasa a ti, y que luchar adelante, estás sí. leyendo los cómics, ni siquiera las películas porque son más contenidas, pero en cómics que son etapas largas en las que Sí, hay más tiempo de desarrollar el personaje. Por eso creo que a nivel superheroico, creo que funcionan más las series que las películas. sí, Porque hay grandes películas, sí, 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 sí. las series dan más contenido de episódico y que ves que los personajes van avanzando y vas avanzando tú con ellos, van creándose, van mutando. Sí, utilizando el formato sí sería el de la serie, aunque hay que ser un poco, un poco inteligente con el uso del tiempo. Yo recuerdo las temporadas de Netflix no de Daredevil. Daredevil siempre supieron aprovechar bien el tiempo, pero las últimas de Jessica Uf, Jones, las dos últimas de la primera de Jessica Jones me encantó, sí, pero las dos últimas he de decir que no me gustaron nada. sí, fueron, bueno, pues conversaciones en despachos. Sí. Y Luke Cage, Puño de Hierro, incluso Punisher me pareció que La segunda estaba un poco más flojilla. La las, primera me gustó. sí, Porque la primera es con micro y no micro, ¿no? sí, sí, me pareció que cuenta un poco la misma historia del personaje en la segunda temporada de Daredevil, Sí, que expandieron un poco más. sí, pero quedan como, como series muy sólidas, series muy potentes, pero el uso del tiempo tiene que ser inteligente. Para mí, em, un uso del tiempo pues, que combine bien acción y, digamos, una trama más larga, como es, pues que sería de conspiración, de plan, de planear con, no sé, con altas instancias, con políticos, con Nick Fury o lo que sea, sería lo ideal y no estirar demasiado el chicle. Pero aquí nos meteríamos en un tema mucho más profundo que es el formato de plataformas. No todas las series tienen que ser Juego de Tronos. Sí. No, y después ahora mismo también a nivel episódico, las series que están haciendo, incluso en Marvel, están siendo mucho más contenidas de episodios. No es que sean más cortos, pero son menos episodios. Entonces, ya no es que tengas ese bottle episode en el que no ocurre nada, pero como el capítulo de la mosca de Breaking Bad, Sí, sino que no ocurre nada, pero ocurren muchas cosas a nivel emocional de los personajes y empatizas a lo mejor más con ellos y tal. Sino que muchas veces hay tan poco tiempo que no da tiempo a conectar con personajes secundarios, a ver el desarrollo realmente de los personajes. Entonces creo que el tiempo mucho puede fallar, pero también en corto puedes no dar la expansión que quieres a los personajes. sí, por eso Marvel, pues claro, intenta abarcarlo todo. La combinación puede quedar bien. Sí, como en el caso si la llevan de forma coherente, como en el caso de Wanda Maximoff, en el que la Ujú, mayor profundidad se le ha dado en la serie de WandaVision, ¿no? ujú. Que trabajaba un cómic que, si no me recuerdo mal, era de Vision. ¿Perdón? Cogía elementos Sí, del cómic de Vision. cogía elementos del cómic de Visión. ¿De Tom King era? No. Sí, de Tom King Ah. precisamente. Cogía elementos de una serie propia que tiene, también reciente, de un autor llamado James Robinson, en el que ¿De Wanda o de Vision? de Wanda Ah. mismo, en el que presentaban la idea de que la Bruja Escarlata pues no es un superhéroe concreto, sino es, digamos, un título que se hereda casi como de generación en Místico, ¿no? generación. Entonces,
una combinación de ambos sería lo ideal. Pero claro, ahí ya entramos en la coordinación entre departamentos. em, bueno, por ejemplo, hace poco se ha sabido que Kingpin no tiene. Vincent Sí. D'Onofrio no tiene. No, ¿por qué no, por qué no tienen los derechos a nivel Sí, cinematográfico? no puede salir en películas, ¿Eso solamente por está qué? para series. Porque siguen siendo departamentos separados, Marvel Televisión y Marvel Studios. Aunque no es como. No Entonces, es tan separado como era antes en tiempos de Netflix y pero de. Daredevil sí sale en películas, porque ya la hemos visto en No Way Home. Sí, habrán hecho. O sea, me imagino que será. Pues ir personaje por personaje. Ostras, pero eso me parece terrible, porque yo quiero ver un Fish contra Spider-Man. Claro, Lo es estoy que. deseando. Claro, es que sería lo ideal, porque claro, son las expectativas que ellos mismos nos han creado. Un Claro. universo completamente coherente Y en el además que en los la serie ahora personajes. dice en plan, y hay superhéroes con trajes de araña, Sí, no sé qué, y es como, joder. sí, claro, es la expectativa que ellos mismos nos han marcado. Pero bueno, nada es imposible. Es decir, hace poco, claro, hasta hace poco no podíamos ni imaginar que hubiera una película con los 3 Spider-Man de las Bueno, 3 no, sagas de y el películas, evento de claro. Endgame, de ver tantos personajes juntos y decir, ¿qué mierda está pasando? Es lo más Claro, loco que yo he visto en el cine en mi vida. claro, ahora ya no hay nada imposible. Es decir, ya vistas estas cosas, visto que, como hemos dicho antes, que los actores de X-Men salen en una película de los Vengadores, em, es que cualquier cosa es posible. Yo Y si tuve. hablamos ya del deep face y que metan personajes, que actores que estén muertos y les metan con la cara, eso ya, bueno, Bueno, estaremos terrible. a otro nivel. Eso ya lo vimos en Flash y no tuvo muy buen éxito. Ya. Y yo tuve casi como un colapso neuronal en No Way Home en el momento en que vi que el Duende Verde, Willem Dafoe, lanza una Qué bomba. grande William Dafoe, de Una verdad. bomba así para una explosión sobre la Estatua de la Libertad. Y para que no escape, le agarran, por un lado, el Doctor Extraño y el Doctor Octopus a la vez. Y los dos están tirando del planeador. He pensado un momento en eso. Eso es algo hasta el momento impensable. O sea, Claro. Ahora ya lo tenemos normalizado después de ver tantos crossovers claro, entre personajes en el cine, pero yo me imagino a ese Guillermo de 11 años en el 2021 viendo eso y decir, ¿what? claro. Es que, Aún así ahora mismo lo vemos y flipamos, pero yo de crío, si viajo al futuro y viera lo que está ocurriendo ahora, es magia. es algo totalmente increíble. O sea, es algo como, no sé, la película de Deadpool y Lobezno, Deadpool y Wolverine. Incluso el hecho de que se permitan hacer la coña de Chris Evans, no como Capitán América, sino como la Antorcha Humana, Claro, muestra que cualquier cosa es posible. Y están hablando los fans. O sea, hay gente que lo verá y dentro de Claro. unos años pasará y funcionará mal. Verás esta película y no funcionará igual. Es Claro. directamente un mensaje al espectador del momento. Es bastante contemporáneo. Claro, ahí lo has dicho. El problema de eso es que tiene una fuerza limitada ya, porque sabiendo que todo es posible, ya poco más nos podrá sorprender. Para mí, la última bala que se guardan en la recámara es ver a Hugh Jackman con Tobey Maguire codo con codo, Sí. pero ya después de eso, el shock value de la nostalgia no puede Claro, va a tener que haber un reset. ir más No, allá. reset, es en plan Secret Wars, que es lo que van a hacer, y van a hacer un reset de todo el universo y me tendrán a un nuevo Iron Man, un nuevo Capitán América, pero eso en los cómics ha funcionado y no tanto. En DC sé que la etapa de los nuevos 52, después del Flashpoint, Sí, no es a lo mismo. las fans no les gustó tanto. Yo creo que hay etapas muy guay en los cómics ahí. Creo que hay mucha controversia, pero el Batman de Scott Snyder a mí me gustó mucho, con el Tribunal de los Búhos, que sé que tengo un amigo, Moisés, si estás viendo esto, sé que me odiarás, pero con todo el tema de los búhos a mí me gustó bastante y sé que ha habido después en estos reboots o reseteos cosas que no han ido muy allá y puede que pase lo mismo en el cine. Sí, pero Marvel tiene un poco ese problema. Y se ha visto ahora cuando han intentado dar más primacía a otros personajes secundarios, como son Hulka, Caballero Luna, Shang-Chi. Son películas que no han arrastrado mucho a la gente y siempre serán los mismos personajes, Iron Man, Capitán América, Spider-Man, los que van a tener las grandes columnas, ¿no? Sí, las grandes columnas. Y claro, no tendremos a un Chris Evans de 70 años
en el papel de siempre, así que tendrán que ocurrirse algo. Porque de inteligencia artificial. Claro, pero de todas formas la gallina de los huevos de oro ya sea... claro, se ha abierto la veda. Pero en Marvel Comics ha pasado también. Después de la etapa de Vengadores Desunidos y toda la etapa de Bendis con los Thunderbolts y los Nuevos Vengadores y los Poderosos Vengadores y tal, después de eso, los nuevos cómics de Marvel han funcionado tanto como en esa época y yo creo que fue el boom absoluto. El universo cinematográfico, la gente lo ha vivido como pues eso, casi como una serie, ¿no? Ajá. Pero una serie que lleva, pues eso, 20 años. Uh-huh. Pero llevar esa necesaria reinvención de los cómics al cine es algo que yo no sé cómo se tomará. No lo sé. Pero bueno, ahí está la maquinaria de Hollywood, la maquinaria del dinero para verlo. A mí lo que me gusta, ya quitando un poco el tema de superhéroes, quiero hacer un pequeño apunte Sí. final. Me gustan un montón de géneros cinematográficos, a ti también, no eres solo que te gusten los superhéroes, sino que te gustan miles de cosas. Lo que me está gustando dentro del mundo cine de superhéroes es que también mucha gente está entendiendo que no solo son gente con capa y espada, pues no tanto que espada, sino capa, que van por ahí volando y pegando leches, sino que puedes hacer diferentes géneros dentro del género de superhéroes. Puedes hacer thrillers políticos, puedes hacer cines de ciencia ficción, fantasía, space opera, cosas así. Claro. Y también a nivel social, hablar de temas que podemos ver en el mundo actualmente, en guerras, conflictos. Volvemos a X-Men. Claro. ¿Crees que como, por ejemplo, autores de Marvel y cómics han cogido eventos históricos y han cogido esas ideas y las han transmitido a los cómics? ¿Puede ocurrir lo contrario? Que nosotros de los cómics podamos aprender cosas, y no solo a nivel de lector, sino a nivel social. Sí, esto siempre ha sido así. Es ahora que hay menos mensaje social, me parece. En los años 60, 70, los jóvenes aprendieron con Spider-Man de que las drogas son peligrosas y al ver cómo Harry Osborn se jodía a sí mismo la vida por sus traumas y sus complejos y cómo se refugiaba en las drogas y cómo iba fastidiando su vida, eso es algo que una persona joven a lo mejor ve ahí por primera vez y por supuesto que sí. Es decir, no solamente hay que apuntar alto. Problemas domésticos, por ejemplo. En The Ultimates tenemos el caso de malos tratos de Hank Pym a Janet, ¿no? Eso es súper bestia. Eso es algo que no sé, que un joven... Eso es súper bestia, claro, ven las noticias y dice, hoy ha muerto una mujer a manos de su esposo y tal, pero imagínate verlo eso en manos de un personaje que debería estar en una película llena de Pero CGI. esa es la deconstrucción de los superhéroes que trabajaron en los 80, sobre todo Moore y Miller. Sí. Con las horas del Caballero Oscuro regresa y obviamente Watchmen. A mí Watchmen, yo primero me vi la película de Snyder. Sí. Lo primero que vi antes de leerme el cómic. Y la película de Snyder, sé que hay muchos detractores, a mí me fascinó, visualmente me pareció espectacular. Y claro, yo dije, ¿qué es esto? Yo nunca había entendido, nunca había pensado que podían existir los superhéroes así, ni siquiera me lo había planteado a nivel creativo. Y después me leí el cómic y claro, me quedé ensimismado, porque era una lectura aún más profunda y entendí que más que nunca el cómic no es un material para solo críos, es un material para todos y son novelas e historias que pueden afectar a nivel social y pueden configurarte la mente para bien o para mal. Eso, son historias realmente como... O sea, se puede contar una historia seria con cualquier género, superhéroes, ciencia ficción, comedia, y realmente son, al margen de los poderes, son personas, son personas con sus conflictos. Hay editoriales que hacen más énfasis en eso, en el hecho de que este universo sea pues bueno, un reflejo directo del que vivimos todos los días, salvo con gente volando, ¿no? Pero es parte de lo que lo enriquece. En ciertos sentidos ha habido cada vez más énfasis en eso. Es decir, por ejemplo, a la hora de visibilizar al colectivo LGTBI. Pero por otro también hay temas, digamos, se están metiendo tanto, que nos está costando un poco. que en otra época se atreverían a tocar temas más
más oscuros, más... estoy hablando de los últimos, no sé, 10 años o algo así. Ujú. Creo que hasta ¿Crees hace que por el 20 tema de años... cancelación, a lo mejor, que si tocan algún tema puede que la editorial no Es funcione tanto, posible, o que sí. haya un sector que se vea ofendido? Es posible. Sí me parece que el mundo del cine sirve ahora como apoyo al... perdona, el mundo del cómic sirve como apoyo al cine y no al revés. Ujú. Es el que Porque han mueve sido, realmente han el sido dos dinero. mundos que al final han ido bebiendo uno del otro. Es cierto que el cómic ha bebido mucho del cine y se ha inspirado bastante, pero los últimos años, incluso a nivel visual, el romper las reglas del cine, el romper el salto del eje, el romper... Eso lo está sacando muchas veces del cómic. Así es. A nivel de paneles, a nivel de encuadres. Sí. Es curioso y me parece que incluso va en paralelo con... Se retroalimentan ambos. Sí, con otros medios. Por ejemplo, el mundo de los videojuegos, que yo realmente no conozco mucho, pero cuando uno juega The Last of Us es casi ver una serie de televisión con sus temporadas. Mira, Entonces, saltando de Last of Us, yo me he visto la serie de HBO y estoy esperando a la segunda y tal. No sé cuándo saldrá este podcast, a lo mejor ya ha salido la serie, pero bueno. Y yo cuando me vi el final de Last of Us temporada 1, no voy a hacer spoilers, pero a mí el final del primer videojuego me dejó roto. Y no fue porque ya lo vi en el videojuego primero y lo sentí como más personal, pero creo que estaba mejor transmitido en el videojuego. Y eso que tenemos a grandes actores en la serie de live action, pero no sé si era por el concepto inmersivo, porque tú estabas ahí, a nivel jugando me refiero, pero es cierto que el valor artístico de los videojuegos a nivel cinematográfico narrativo está explotando de una manera... sí, y es siempre muy interesante que haya trasvases entre medios, entre el cómic, el cine, videojuegos, series. Ahí es donde Las artes donde tienen que hay ser, riqueza. Sí. comunicativas entre Sí, todas ellas. eso es. Ahí es donde me parece que hay riqueza. Ahora, incluso la gente me parece que lee más que nunca. Pues quién sabe las posibilidades que hay ahí. Claro, o sea, a mí me encanta el cómic y es cierto que hay cómics de diferentes niveles de lectura, de niveles de pensamiento, más cercanos a pues, un público más infantil o un poco más suaves y más adultos. Al igual que cine, al igual que pintura, al igual que cualquier cosa. Para mí, el arte definitivo es el cine. Por eso es lo que más me gusta y de lo que estoy hablando todo el puñetero día. Porque creo que es la unión, como uno sabe, de todas las artes. Porque el cómic es precioso, pero al final es ilustración y narración. Eh, pero, no sé, el cine me parece que es como coge todo y se lo hace bien. Y si trabaja bien la imagen, trabaja bien el sonido, trabaja bien la música, Es trabaja eso. el teatro. Es un conjunto de artes, realmente. Es el fin. O sea, Y el inicio. Sí, un director es como eso, pues como un director de orquesta, pero incluso más, ¿no? Porque no solamente un tema de sonido, es un tema también de imagen, sonido, interpretaciones, los tiempos o la edición. Ujú. Es, es un mundo muy complejo y la capacidad de poner en sintonía todo eso es increíble. Yo siempre he sido más del medio escrito. A mí siempre me han gustado los cómics y las novelas más. Y bueno, todos los medios tienen Sí, pero tú y yo, aparte, o sea, ahora conectamos mucho también por los cómics y gracias a ti, gracias a ti, bueno, y también a otros amigos, Moisés, si sigues viendo esto, No sé si sigue ahí. otros muchos colegas que me habéis educado bastante en el tema del cómic. O sea, yo a ver, me he leído cosas por mi cuenta, he ido aprendiendo cosas por mi cuenta, pero vosotros y os lo agradezco de verdad, me habéis ido recomendando muchas cosas y he aprendido bastante. Y hemos conectado mucho por ahí, pero tú y yo hemos conectado a nivel cinematográfico, televisivo, Sí, mucho. De hecho, y de series, vamos, tú eres exacto. O sea, tú y yo, cuando nos conocimos, la primera conversación que tuvimos de amistad, y por lo que creo que nos hicimos colegis, es porque estábamos hablando en plan, hola, hola, me llamo Guillermo, hola, me llamo Alex. Y no sé por qué, yo te solté, que te solté. Lo primero que me dijo, después de las presentaciones normales, fue: ¿has visto Fringe? Fringe, para los que hayáis nacido después de las Torres Gemelas y no sepáis qué es la vida. No, Fringe es una serie que salió en Fox en Estados Unidos y que era como hermana bastarda de Lost, porque algunos de los creadores de Lost estaban también metidos ahí. No tiene nada que ver, ¿vale? Porque Lost es esta gente que termina en una isla y bueno, y ocurren cosas raras, hay ciencia ficción metida y tal. Fringe era más como una especie de expediente X de los 2000, en el que en vez de tanto tema alienígena era más el tema multiversal. Ahora que estamos tanto de moda el tema multiversal, Fringe estaba ya a tope. Fue una serie que, por un lado,
como has dicho, bebía mucho de la década anterior, pero por otro, se adelantó a muchos temas que hoy en día están Claro, muy, muy de tenía moda. ese concepto de serie televisiva, serie policíaca, de en cada capítulo tienes que resolver un crimen, como podía ser CSI y tal, como podía ser Expediente X, pero dentro del elemento fantasioso. Que también Expediente X no solo eran aliens, aparecían miles de cosas, pero había un factor, no sé si eran por los personajes o es que John Noble. Sí, era una serie emocionalmente muy bien, muy, muy, muy potente, emocionalmente muy, muy potente. Se basaba en un círculo muy concreto de personajes, eran 3 personajes con unas relaciones muy fuertes entre ellos por temas Tóxicas as fuck. familiares, sí, tóxicas sí, pero también sinceras. Y personajes muy Eran muy ambiguos, porque complejas. uno de ellos, sobre todo, no sabes si le quieres o odiar. O sea, realmente es súper entrañable, pero también lo piensas las cosas que ha hecho y es un ser despreciable. Estoy hablando de Walter Bishop. Sí, eso, y es curioso porque cosas que hoy en día probablemente, mira, curiosamente, lo más parecido a Fringe. Me estoy emocionando, Sí, estoy sí, empezando a lo emocionarme. más parecido que hoy en día la gente tenga a Fringe, porque me parece que es una serie que se ha visto totalmente tragada por el mare magnum, sí, el mare Sí, sí. magnum de las plataformas. Lo más parecido que hoy en día quizá la gente tenga es Rick and Morty. Pero no tiene nada que No, ver no, no, Rick no, and no. Es Morty. totalmente diferente. Muy Pero, diferente. esta idea de, en cada capítulo, conceptos locos de ciencia ficción, la explotación del multiverso. Claro, en Rick and Morty esas cosas se tratan de forma Histriónica, histriónica, irónica, de, bueno, puedes hacer bestia, Sí, sí, macarra, eso es. O sea, incluso. la idea Que es. está bien, me encanta, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. La idea es, puedes hacer lo que te salga de los cojones porque es otro universo en una miríada infinita de ellos y nada importa en el gran plano de los Sí, sí. multiversos, ¿no? Pero Fringe te dice que sí. En Fringe había un tema a nivel emocional, casi drama Una relación de padres telenovelesco. una relación de padres e hijos que, claro, o sea, ¿tú cómo tratas a un hijo que no es el tuyo Y que has hecho cosas para biológicamente? conseguirlo. O sea, no, Claro. no, terrible. Y en Lost también existía eso, obviamente, y Lost me encanta. Pero en Fringe me da rabia porque pasaban las temporadas y sufrieron muchísimas cancelaciones o estar al borde de la Sí, cancelación. siempre fue una serie minoritaria. Minoritaria, pero yo hay series con las que me he emocionado siempre que las vuelvo a ver, por capítulos no, que sean emotivos o que busquen la lágrima fácil, incluso yendo a Friends, ¿eh? O sea, comedia, sitcom de, Disclaimer, ahí él y yo no coincidimos. de la santa trinidad de sitcoms de Nueva York, que para mí son Seinfeld, Friends y Cómo conocí a vuestra madre, cada una en un estilo completamente diferente, cada una tiene su propio valor, creo. Pero en Friends yo me emociono siempre al final porque busco la lágrima fácil y porque tengo mucho cariño a los personajes. Pero yo creo que con el final de Fringe, y no voy a spoilearlo, pero con el final de Fringe hay una escena que, ¿sabes cuál es? Me Y cada imagino. vez que la veo, que me la pongo a veces en YouTube, Me cuando imagino. dices, quiero llorar hoy, me voy a YouTube, me pongo esa escena y lloro siempre que la veo, tío. Era una serie muy potente. Era una serie que la gente debería ver, desde luego. Es una serie en la que, bueno, pues, a lo mejor es una cliché, pero habla mucho de, bueno, pues, lo importante de mantener cerca de nosotros a las personas que Y lo que realmente somos capaces queremos. para hacerlo. Así es, Y las consecuencias que puede acarrearlo, así es. tiene las consecuencias. Contra, pues, ¿no? Y de perseguirlo y seguir con ellos contra viento y marea. Y que puedes cruzar universos con tal. Uf, es que, Así tío, es. Ah, estoy. No voy a llorar, pero Mira, estoy a esto, mira ¿eh? lo que he conseguido. Mira, primicia en este podcast. No, no, tío. Sí, sí, sí. Es una serie Tan bonita. que con poco, porque realmente si lo ves, igual hoy en día la gente está acostumbrada a efectos especiales mucho más Tío, fastuosos, estaba bastante guay. pero sí, te metía en ella de una forma pues mucho más orgánica. Te dejabas arrastrar por ella sin ser una cosa impresionante por los medios. Pasa un poco desapercibida. Sí, y es eso, es una serie que tiene actores que hoy en día, vamos, son muy conocidos. Creo que el caso de Peter Weller de Robocop es conocido, que sale en un capítulo. Pero ya, Peter Weller era Sí, mítico. O sea, era Robocop. era mítico, pero yo creo que mucha gente se sorprendería de ver a Chadwick Boseman. Salía Chadwick Sí, Boseman. sí, sí, Pantera Negra Wakanda Forever. en un pequeño papel en un capítulo, como una
persona con poderes o algo así. Había muchas personas con poderes en esa serie y otras eran... No sé si conoces a esta actriz, pero a mí me encanta. Es una Betty Gilpin. No. Era la protagonista de una... Quizá si le pongo cara, pero ahora mismo de Sí, nombre. era la protagonista de una serie loquísima que es Mrs. Davis. ¡Ah! Pero Mrs. Davis es reciente. Sí. Y muchísima gente me la ha recomendado, que por cierto tengo un colega que ha salido en esa serie, Kalel. Sí, sí. Mira qué bien, tenemos una conexión. No Sí, sabía sí. esa. Sí, pues sale, creo que en uno de los primeros capítulos de Fringe, y es una actriz que, vamos, que a mí me llama muchísimo la atención porque todos sus proyectos son como muy controvertidos. No solo, Extraños, sí, ¿no? no solo Mrs. Bueno, Davis, sino, no sé si te sonará, creo que ahí se llamó La Caza, una película que apareció durante la pandemia. Sí, no me gustó nada. Es una película fuerte, es una macarrada. Sí, pero no me entendí lo que querían hacer, pero Sí. me pareció que no cojo. Sí, desde luego es una película que fue, vamos, fue una sobrada que no gustó a todo el mundo. Pero sí, en estas series que ya no existen, que eran series semanales sí, así. de 22, 24 episodios, porque tenían que rellenar, claro, como era en una televisión pública, bueno, pública, entiéndeme, no era un servicio de streaming, no era un HBO, tenías que rellenar semanalmente porque tenías que cubrir a una audiencia. Claro, la producción era más barata, era menos cinematográfico todo, no era un Severance, pero sí que había muchos actores que iban apareciendo que de repente se han convertido en súper famosos. Sí. Y también, por ejemplo, Fringe reciclaba muchos actores de Lost. Así es. No solo porque la productora era la misma, era Bad Robot y tal, pero... Sí. Vamos, algunos en pequeños cameos, como Harley, Hugo Reyes, tenía un pequeño cameo en el que salía fumando cosas que no sé si se pueden decir aquí. Bueno, y Broyles, que es el jefe del FBI en Fringe, era el hombre que llevaba en silla de ruedas a Locke y todo esto. Es así como el gran Desmond Hume, que lo que aprendí yo de inglés gracias a él no está escrito. See you in another life, brother. Ese acento escocés se lleva aquí dentro. Pero Desmond sí aparecía en un pequeño personajillo en la 5ª temporada de Fringe. Joder, pero es que si ya entramos en Lost, que lo hemos nombrado un poquito antes, Fringe está en mi corazón y he de decir que Lost también. Sé que el final es muy controvertido y no voy a hacer spoilers para los que no hayáis visto Lost porque habéis nacido después de los 2000. No, pero Lost está también en mi patata y es la serie que creo que marcó a una generación y que, al igual que Twin Peaks, creó una obsesión por intentar desvelar qué es lo que está pasando, incluso X-Files, Expediente X también. Creo que Lost ya fue a nivel comercial internacional de una manera... Fue una serie que marcó totalmente época porque coincidió con el auge de los foros de primeros de los 2000, Claro. en los que, bueno, yo alucinaba, de un día para otro había después de ver los capítulos, de cada capítulo, había un montón de teorías circulando sobre si tal personaje era un personaje de la Biblia, sobre si el nombre de este nuevo personaje era una referencia a una obra de Charles Dickens. Esto es el pan de cada día ahora nosotros, porque tenemos YouTube y yo también formo parte de este círculo vicioso de que sale un nuevo capítulo de Severance, un nuevo capítulo de no sé qué, y está todo el mundo diciendo la cabra significa no sé cuánto. Pero en esa época no había tanto y aún así... Era una serie, desde luego, que rompió moldes, porque es que no se sabía cuáles eran los moldes. Bueno, ni siquiera los creadores sabían cuáles eran las cosas. Exactamente. Y parte de su encanto está en ello, estaba en tu imaginación, en la idea de J.J. Abrams de creo que le llamaba la caja mágica o la caja oscura o algo así. Una cosa, simplemente un desconocimiento que tienes ahí delante, un misterio. Y que tiene capas y que no vas a... pero entiendo que a nivel creativo, si no sabes a dónde estás yendo, puede ser un poco perjudicial, pero también es interesante el no dar respuestas a todo. Exacto. Yo creo que hoy en día una serie como esa no tendría una buena acogida porque la gente, yo creo que querría respuestas inmediatas. No, hay series que ahora mismo sí que se están cociendo a fuego lento y tal, pero Lost, sí que al final intentaron resolver todo y está el epílogo ese y muchos fans no quedaron contentos con las respuestas. Yo creo que habría sido mejor no dar esas respuestas y sentirnos más como esos pasajeros del Océano 5 y decir, he vivido toda esta vida, he intentado sobrevivir, he intentado
salvar a los que he Sí. podido, amar a los que he querido, odiar a los que me han jodido. Y no tengo que conocer todo porque nosotros a nivel humano no obtenemos las respuestas No, siempre que queremos, incluso exactamente. a nivel diario. Sí, sí. De hecho, bueno, no sé si la audiencia tendrá idea, porque esto a lo mejor no sé si estará en las plataformas, pero Oh, después del último, aparte de las, creo que fueron 6 temporadas, ¿no? Sí, después de las 6 temporadas, a los pocos meses, hubo un capítulo, un mini capítulo de epílogo que salió en YouTube, unos, ¿no? unos 15 minutos o 15 algo así. minutos probablemente, en los que eh, Daban todas las sí, respuestas que daban no todas las estaban. respuestas que no habían Bueno, aparecido casi hasta el todas. momento. Eran, estaba planteado casi como de broma, en el que había Cuidado, no hagas spoilers, ¿eh? sí, dos personajes que estaban como perdidos y aparecía... ¿Era una broma? Oh, bueno, Es muy graciosa, tío. sí, sí, sí. Estaban ahí, pues que no habían tomado parte en la trama, pero eran, pues bueno, estaban como de fondo, digamos, y aparecía uno de los personajes principales, simplemente pues para cerrar el chiringuito y entre medias, pues explicar, bueno, esto es por esto es por esto, y de una forma totalmente artificial que solamente podía ser una broma de los guionistas a A la ver, audiencia. yo a nivel de completista, ese epílogo pues me hace gracia, está simpático, pero de nuevo, no creo que fuera necesario. Sí, yo creo que está planteado, pues eso, como una broma. Yo creo que yo, siempre fue una serie muy emocional, mucho sobre el desarrollo de personajes, y Y que creo que conectó eso con se mucha. cumplió Y que con era ciencia creces. ficción y conectó con mucha gente que Sí, no era tan fanática de la ciencia ficción o que estaba un poco más alejada de ese concepto. sí, Y aunque a veces se les iba la puta olla con viajes temporales y tal, sí que la gente estaba enganchada. Yo recuerdo, hombre, incluso familiares míos que no son tanto de ese cine o sí, género, que estaban pegados a la pantalla, no podían ni cagar. Y estaban sí, creando sus propias teorías también. sí. Creo que es un mérito muy grande a la hora de mezclar géneros y de poner a los personajes en el centro. Es decir, Eso es no fundamental. era realmente una... Era una serie de ciencia ficción, sin duda, pero también tenía muchos puntos espirituales. Remitía a conceptos del budismo, del hinduismo, Bueno, mezclaba todo. Sí, no vamos a decir más, sí. sí, sí, no, para no hacer spoilers. Pero eso es una serie que rompía moldes y dentro de todos esos conceptos universales ponía personajes con sus dramas, con sus tragedias. Lo más importante siempre las personas. Sí, Por eso los episodios al final veías un poco lo que estaba pasando en la isla, pero la mayor cantidad de metraje de cada episodio no era la isla, sino los flashbacks porque cada capítulo se centraba en un personaje que podían ser repetitivos, podías ver dos, tres capítulos de Charlie, tres capítulos de Jack o lo que fuese, pero se centraban en sus problemas personales y cómo conectaban con lo que les estaba sucediendo en la isla, porque al final lo que buscas es conocer a la persona y entender que así tiene las mismas, al igual volviendo a Daredevil, volviendo a Mac, sí, tiene los mismos problemas que tú estás teniendo y empatizas con esa persona y sufres con ella claro. y eres feliz con esa persona. Sí, y desde luego estaba sostenida por unos actores no muy conocidos, la mayoría de ellos, pero con un carisma natural. Y que hicieron los personajes suyos. Sí, 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 totalmente. A ti, por ejemplo, ¿cuál te gustaba más? A ver, si tengo que hacer Team Jack y Team Locke, yo siempre he sido más realista. Entonces yo siempre he sido un hombre de ciencia más que un hombre de fe. Bueno, es que no lo sé, es que yo ¿Ves? soy un romántico Pero ves, desde eso otro punto de vista. apelaba a cosas muy, muy nuestras. Un romántico en el punto de vista idealista, ¿sabes? Y entonces, claro, Locke es eso. Locke es estamos aquí en esta isla por una razón. Exactamente. Tienes que quitar tu ciencia de tu cabeza, Jack, y entender que tienes que hacer un salto de fe. No sé, es que empatizaba con ambos. Desmond es un personaje que está en mi corazón, al igual que Charlie. Charlie, obviamente, por la tercera temporada. No sé, yo creo que pues voy a saltar a Team Locke, ¿eh? Yo también. Fue un personaje que a mí Aunque yo sea realista en muchas sí, cosas. es un personaje que a mí me impactó muchísimo porque era un personaje que tenía una vida totalmente anodina. Era un oficinista que trabajaba en una fábrica de cajas Ujú. em, y ve en Nada la... más aburrido en esta vida. Sí, 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 exactamente. Y ve en la serie, perdón, en la isla, una oportunidad de tomar las riendas de su vida de una forma que él realmente quería. Reinventarse completamente. Reinventarse totalmente. Claro, y lo gracioso es que le conoces en la isla antes de ver el flashback Sí, de su sí, sí. historia y de repente cuando ves quién era antes dices, ¿cómo es posible que este puto Sí, soldado sí, esta de especie Vietnam, de... Sí, sí, sí. El ¿sabes? Este personaje tío de que es Apocalipsis Now, sí. exacto, el putísimo, ¿cómo puede ser que este tío trabajaba con cajas? Sí, pero él tenía como el lema de no me digas lo que no puedo hacer.
Eso es algo. Uf, esa escena. Eso es algo que yo creo que nos puede llegar a todos en algún momento. Es decir, a todos tenemos Y un yo, momento en la vida en el que no estamos exactamente donde queremos. No hace falta que se estrelle nuestro avión en una isla llena de misterios, yo siempre lo pero intento, pero nunca funciona. sí, de momento. Y, y siempre hay un momento en el que podemos tomar las riendas de nuestra vida y ser como realmente queremos. A mí también es una de esas series, uno de estos productos de entretenimiento que moldeó mi vida de una manera u otra. A mí también. Lost, al igual que Fringe, de verdad, o Sí, sea, parte de mi personalidad. Y no es que quiero decir como Jack, sino que realmente he aprendido con ella, he valorado cosas con ella. Y ese es el poder de nuevo del cine y del cómico, del arte. Que hay mucha gente que lo ve como un producto de entretenimiento, de llego a casa después del curro y quiero relajarme, ver cualquier cosa para distraerme, y lo entiendo porque tienes tu puta vida y sufres con tu vida y estás cansado, pero a veces hay que hacer ese esfuerzo intelectual. No me estoy llamando a yo aquí un, ¿sabes? Un puto académico, sí. pero Sí, es aprovechar. trasladarte Sí, a la isla, trasladarte a donde sea, trasladarte a la Tierra Media, sí, al Marvel de Nueva York sí, es y entrar aprovechar lo en que te comunión dan, con los personajes. es aprovechar eso y ver estos personajes se han enfrentado, pues bueno, hoy en día el más famoso es Thanos, pero se han enfrentado a las mayores amenazas del mundo, se han enfrentado a un montón de misterios que no son capaces de desentrañar, están rodeados de fuerzas que creen que están fuera de su control. Pero sí, estas historias nos muestran que, bueno, esto sonará un poco moñas, pero con gente que nos quiere a nuestro lado, que con un perro muy majo, como vemos aquí, como el de la isla de perdidos, y con tesón puedes llegar a lo que quieras realmente. Puedes enfrentarte a eso y dictar cómo quieres que sea tu vida. ¿Crees que hay alguna serie live action ahora que tenga el mismo poder emocional y el mismo poder narrativo e incluso de fan, teorías locas, a a Sí, actualmente? es difícil, yo creo que es difícil porque, como has dicho antes, Y no estoy hablando de perdona, por interrumpir. No estoy hablando a nivel de calidad técnica no, no, o a ya. nivel de teorías locas como Severance lo tiene, sino esa entrar realmente en su mundo y creer que tú también estás en esa isla. Yo creo que es difícil, porque, como has dicho, el formato de plataformas tenía algo, digamos, implica que todo esté como muy bien planificado. Antes, en estas series, digamos, en abierto, no sé si, creo que Ujú. Perdidos era en Sí, sí, abierto totalmente. Sí, era ABC. exacto, eso es, eso es. Y implica un poco de improvisación. Yo lo veo con series como Fringe, series como Lost, comedias como, por ejemplo, Fringe cada temporada, sí, aunque tenía una estética y un tono, cada sí, temporada era su propia temporada, su propia sí, historia contenida. pero, de forma inesperada, por ejemplo, al final, recuperaron elementos de muy al principio. Ujú. Y nada hacía Daño. prever, sí, pero que dicen, nada hacía prever, o sea, no había un argumento continuado entre ese elemento que retoman al final y justo al principio cuando sale por primera vez. Es algo, por ejemplo, que veo también en comedias como de esa época más o menos, como Parks and Recreation, Ujú. personajes y tramas que se retoman de forma casi aleatoria. Entonces, hay un elemento ahí de sorpresa que había en Lost, un elemento como muy inesperado que hace que el espectador esté muy dentro. En la serie, al margen de que hace falta pues, todos los demás ingredientes, buenos actores, tramas interesantes. Equipo Hoy, creativo detrás exactamente. potente. Hoy en día, yo creo que el formato de plataformas hace las cosas bastante más previsibles. Ahora Y me refiero, sí, hay series fantásticas. sí. Tenemos eso, Severance, Succession, echan un poco para atrás Breaking Bad, Better Call Saul, y son grandes series que me encantan, pero es cierto que no es ese concepto de quiero una puta camiseta de Dharma. Sí, 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 sí. Yo creo que también es porque Lost apareció en terreno fértil Sí, pero y no aprovechado sí, pero todavía. durante los 90 hubo un montón de gente que tenía un póster de un ovni en el salón que ponía I want to believe, que es Expediente X. Es verdad, en cierto sentido, Pero este ahora, fue fue el en heredero, los sí. 20, los 2020, no creo que haya una serie que tenga ese concepto. Aparte de Rick and Morty, que es de animación y es súper divertida. No, estoy hablando más de carácter emocional. Sí, yo creo que en cada década ha habido una gran serie que ha generado un fandom. Creo que la última, en los 2010, ha sido Juego de Tronos, al margen de las discusiones que pueda haber a eso. Ujú.
Es verdad que ahora no me cuesta pensar en una que realmente haya Yo tomado igual, ese papel. yo he hecho en falta esa sensación de ver un contenido que me genere este sentimiento. No sé para ti cuál ha sido una de las últimas series, quitando Lost y quitando Fringe, que te haya generado este sentimiento y que a lo mejor haya pasado desapercibida y no haya Sí, sido muy famosa. sí. Yo hay series que he seguido con fidelidad, aunque con contraviento y marea, en que la gente no la haya seguido del todo. Por ejemplo, llegué a ver toda Homeland. Una serie, A mí Holland yo sí, me bajé del carro a la mitad. No sé por qué, paré. va mejorando, tiene altibajos, pero va mejorando. Aunque es verdad que en cierto momento me parece que toman una fórmula. Ujú. Una serie tipo Perdidos que me parece que pasó bastante desapercibida, no al principio, pero luego sí, fue Westworld para mí. Quería coger un poco esa esencia, es Sí, verdad. sí, es verdad, tenía todos esos elementos. Digamos, un entorno cerrado con sus misterios, con unas reglas de funcionamiento que al principio no están nada claras. Y unos personajes que, digamos, luchan por dictar su destino. Es decir, en este mundo tan extraño, ¿qué hacemos? ¿Nos controlan? ¿Controlamos nosotros? ¿Nos levantamos? Creo que En esa fue una serie muy otra interesante. serie también que intentaron copiar un poco ese sistema, incluso con el tema de Twin Peaks, que era Wayward Pines, que Ah, a mí me sí, pareció terrible. Y ahora está pasando con From, es que también es un verdad. poco Wayward Pines. Y el capítulo de Welcome to Westfield, de Fringe, de ese, Sí. entran en un pueblo y no pueden salir de ese pueblo. Bueno, eso está en la misma WandaVision también. Y está en la misma WandaVision, Sí. ese expediente que sería otro capítulo así, está en Supernatural, Sí. está en The Twilight Zone, pero de los 50. Mira, O sea, es un concepto narrativo, el clásico de no poder escapar de un sí, sitio. mira, Wayward Pines es una serie ¿En serio? que sea. Sí, no era gran cosa, pero es una serie en la que está metido Shyamalan. Con eso, Uf, yo creo que ya está todo dicho. ostras, no hemos... Cuando hay un plot twist, es un plot twist con nombre y apellido. Escúchame un segundo, porque se nos está... No se nos está alargando, pero estamos haciendo un buen podcast y si no hemos tocado Shyamalan. No sé si Shyamalan, yo creo que ya es too late, pero Shyamalan, otra vez que vengas, tenemos que hablar de Shyamalan Sí, porque eso da para todo otro sí, podcast. desde luego. Pero dentro del nivel de series, a mí, por ejemplo, una de esas series que no es a nivel 2, ¿vale? No llega a nivel 2, pero que me pasó muy desapercibida y que visualmente me parece una maravilla. No era de un canal de streaming, es decir, no tenía mucha pasta, pero la producción era de, si no me equivoco, de la NBC. Visualmente parecía que era, tenían todo el dinero del mundo. Hannibal. Sí, es una serie. Es una serie. Aparte que tenemos al Mads Mikkelsen. Es una serie, digamos, irreproducible. Yo creo que ahí se juntaron las estrellas y en lugar de despertar Cthulhu o los antiguos, ahí despertó Aníbal Lecter. Porque es difícil superar un Lecter del Sir Anthony Hopkins, que era un Hannibal Lecter fantástico, tanto en El Silencio de los Corderos, como en Hannibal, como en El Dragón Rojo. Pero es que Matt Mikkelsen, para mí, es Hannibal. Es una serie, digamos, que es que reinventa toda la saga, reinventa el personaje, reinventa todos los personajes, todo el Es entorno. tan elegante. Es increíble, incluso porque es una serie que empieza desde el principio, pues el origen de. No el origen desde la niñez de Aníbal, pero digamos, no empieza con Aníbal Lecter ya en prisión. Entonces, tiene un ritmo muy interesante en el que no sabemos si él ya está cometiendo los asesinatos, deja caer con mucha sutileza pistas Me gusta que trabaje mucho a sí, Lecter, pero también trabaja muchísimo a Will Graham, el sí, policía. O sea, hay una gran parte de la serie que se centra en ese otro personaje y no tanto en Lecter, que es el famoso, sí. digamos, el prota. Sí, sí, sí. O sea, se crea una relación increíble entre ellos. Algunos dirían que muy bonita. No, llega un punto en el que la relación es casi homosexual. Sí, 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 sí. Casi de amor. Pero amor y de odio, en plan, en cualquier momento es, es Romeo y Julieta en Sí, algún sí, punto, sí, sí, ¿sabes? sí, es una relación casi mística, no es no diría ni de amistad, es una relación casi espiritual entre ellos. Ujú. Yo creo que, Drama griego. sí, 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 yo creo que es una serie en la que eh, he entendido bien. O sea, lo que este señor está diciendo, lo que está insinuando, he entendido bien. Ya sé que este se supone que es el caníbal, tal, Ujú. pero ¿realmente ha dicho eso? ¿Realmente está poniendo sobre la mesa esos platos? Porque ha habido miles de series que Sí, han adaptado otras historias famosas, como por ejemplo la serie de Sherlock de Benedict Cumberbatch, que me encanta y es fantástica y hace una reinvención
al igual que Hannibal, hace una reinvención del personaje y muchas series policíacas del estilo. Pero Hannibal tiene ese valor artístico, visual precioso, tiene un ritmo muy pausado que mucha gente no le entró Sí, porque yo creo no que es sí. tan dinámica, Sí, es súper lenta y se recrean muchísimo los diálogos. sí. Hay escenas totalmente oníricas, Pero surrealistas. hay conceptos que Ah, para mí, mira, es que se me han puesto los pelos de punta. El concepto de la manipulación emocional que genera Hannibal en Will Graham, porque le tiene como paciente, y Will Graham está investigando Sí, unos casos en los que Hannibal está también involucrado porque está asesinando a gente y sí. comiéndosela, y le manipula al ser su psicólogo para que le desviarle la atención y crearle su propia realidad. Sí, pero por otro lado, la relación con él, al margen de la manipulación que tiene, es una relación sincera. Él ve en Will una potencial alma gemela. Ujú. Ve en él, pues Claro, bueno, claro, por eso llegamos al sí, romance casi. sí, ve en él pues algo, pues una persona con mucho potencial para llegar a entenderle, para llegar a ser parte de ese juego que él, de ese mundo en el que él habita, ¿no? Ese mundo que para nosotros es inimaginable. Y él y Will es lo suficientemente inteligente como para, em, aun- aunque él sienta empatía, participar en él, pero no dejarse meter del todo. Ujú, sí. Es una serie que juega muchísimo con Y que con muchas ese veces poder emocional, aunque sea de una forma enormemente macabra. no se apoya a nivel visual de esas imágenes de pesadilla, oníricas, extrañas, como parece que estás en una ensoñación, pero a veces no lo necesita, solo necesita de la capacidad actoral, y de la escena. Y a mí un concepto que me rompió la cabeza y que estoy leyendo, por cierto, volviendo a los cómics, estoy leyendo ahora en una etapa que está saliendo de Dos Caras, en DC. Están haciendo una miniserie por fin, por primera vez del personaje, y están hablando del concepto del castillo de la mente. Ah, sí, sí, sí. También de Sherlock Holmes también, También lo sí. utilizan, ¿verdad? Sí, Y el concepto de cómo trabaja el castillo de la mente en Hannibal sí, me parece sí. tan impresionante, Sí. tan... Eso es algo que en los cómics, por ejemplo, se ve muchísimo. En X-Men, todas las batallas telepáticas. Grant Morrison también, Sí, en ¿no? Grant Morrison se ve. Además, es un autor que juega muchísimo con el simbolismo. Ujú. Ahí Que coño, Grant Morrison lo hizo en Batman también, con todo el tema del Batman de Surenar es verdad, y todo el entrenamiento que tuvo, sí, es sí. verdad, sí, 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 pero Aníbal lo presenta de una forma pues tan elegante como es la propia serie y tan terrorífica como es esa Y que en serie. el fondo tuvo 3 temporadas, perdón. El final de la segunda temporada es de las cosas más locas Buah, que yo he buah, visto en mi vida. eso es, vamos, El final de la segunda temporada yo estaba... sangriento, pero no es, digamos, una escabechina No, simplemente no, no, física. no, no, no. Yo tengo, o sea, conozco a gente que la ha visto recientemente y el final de la segunda temporada estaban, dicen, yo no podía respirar. Loquísimo. Eh, Me dejó, no sé, me dio rabia porque fueron 3 temporadas. La tercera temporada es cierto que cambia mucho la Sí, dinámica. Me gusta también. sí, de nuevo, es una serie parecida a Fringe en el sentido de que tenía el fantasma de la cancelación encima. Y tenían Eh, miedo y tenían que acelerar cosas Estaba en algún claro que punto. tenían además un problema de derechos que a mí me fastidió mucho, que es Ay, sí. que no tenían los derechos para el silencio de los corderos. Es decir, No tenían el derecho para utilizar a Clarice. pero porque no tenían el derecho para Ah, de toda la novela. sobre el libro del silencio de los Ah, corderos. Por tanto, James Gunn, ¿cómo es? Buffalo Bill, no podía aparecer tampoco. Y luego, curiosamente, hicieron una serie de Clarice, ah, pero sin sí. Aníbal Lecter. Claro, lo que hicieron es, o sea, hicieron las primeras 2 temporadas que iba como previa a Dragón Rojo, la tercera temporada que es Sí, adaptación de Dragón Rojo, básicamente, y ahí se acabó la serie. Se acabó la serie en un gran cliffhanger. Que yo he visto muchas entrevistas, literalmente, cliffhanger. sí, 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 desde luego. Y, Además, en la tercera temporada, además, em, pierde un poco porque tiene una mitad muy diferenciada de la otra. y aunque es una adaptación de Dragón Rojo, también coge elementos de De Hannibal. Hannibal, sí, eso es. Y a mí me gusta, a mí la tercera me gusta. Pero sí que es cierto que han hecho muchas entrevistas con el actor de Will Graham y con, que no recuerdo el nombre ahora. Hugh Dancy, sí. Ah, sí. Y Es con... el marido de ¿De Carrie quién? Mathison. No, mentira. ¿Cómo se llama esta ¿Con la de mujer? Homeland? Sí, el marido. De ¡Ostras! hecho, sí, de hecho aparece en la última temporada de De Homeland. Claire Danes. Es el marido de Claire Dance, sí. ¡Ostras! Se conecta todo aquí, ¿eh? Joder. Cerrando el círculo. Em, ¿Y qué iba a decir? Y en la tercera temporada, que cierra con ese gran cliffhanger, han hecho después entrevistas a los actores por diferentes medios y diferentes cosas, y ambos están muy a tope que les gustaría retomar la serie, si pudiesen, con el mismo equipo creativo, si se pudiese ser. Sí, sí. Eso tengo entendido. Sí, yo creo que. A ver,
Bueno, hoy en día hay bastantes. Hay burradas muy serias, pero sí. Estamos en la época de la nostalgia. Sí. Yo creo. Es verdad, con los revivals. O sea, hay revivals Frasier, no sé de qué. Fraser. La propia Daredevil Born Again es un revival. Obvio, sí. Eh, Si lo hacen bien, sí. yo creo que hay material a nivel novelesco para trabajarlo. Sí, ha habido revivals de. Bueno, el enésimo de Expediente X. Nos metemos de nuevo en el tema de la nostalgia. Bueno, Yo a mí no me esta importa cultura que hagan actual más siempre y cuando haya calidad narrativa y que los creativos estén haciendo cosas con valor y que les den capacidad de decisión y no sea todo decisiones de estudio en despachos. Hombre, desde luego los actores darán mucho de sí, pero ¿tú crees que daría? Claro, Que Marvel no lo hace, ya ¿no? ya el impacto quedaría un poco, no sé, desteñido. No sé, a mí sí que me gustaría ver una adaptación del Silencio de los Corderos. Porque Sí, Hannibal sí, no hace falta, pero por lo menos cerrar con una temporada de Silencio de los Corderos y dar un colofón a la serie de Hannibal creo sí, que sería desde luego. perfecta. Que aún así, para los que no la hayáis visto, podéis ver las 3 temporadas y se puede considerar un cierre de serie. Y para mí es una de las mejores series de los últimos años también y que ha pasado desapercibida. Sí, Preciosa. muy desconocida y yo creo que los espectadores verán a Hannibal y su mundo de forma muy diferente. Es decir, es una serie en la que el punto surrealista va creciendo, es cada vez más un mundo de pesadilla. Hay capítulos que son terror psicológico eh, como no se ha visto de otra manera. Realmente merece la pena. Me da mucha pena porque estamos haciendo, de verdad, estoy muy contento con esta charla que estamos teniendo. Me parece pareciendo súper interesante. Y yo podría hablar contigo 30 millones de horas y podemos hacerlo, pero creo que hay hambre ya. Ya lo hemos hecho. Y obviamente estás invitado todas las veces que quieras porque tenemos miles de cosas que hacer. Ese Shyamalan tiene que, Sí, tiene que porque aparecer. Shyamalan a mí me tira muchísimo a pesar de sus últimas películas. Y los que se nos van a tirar los cuellos seguramente también es la gente. Sí. Si hablamos de Shyamalan, teníamos que haberlo hecho, me cago en la mar. Para audiencia viene Sí, perfecto. no, para esos reels que después la gente me insulta me vienen perfectos. Pero sí que quiero, como siempre, cerrar el podcast con unas 4 preguntas que hago a todo el mundo que traigo de invitado y que seguramente tú algunas ya sabes, ya, porque como el podcast es famoso y ya está lleno, se está viralizando, ¿no? Sí, desde luego. Es como, ¿Tienes alguna ya pensadas? Sí, bueno, pues como lo que le respondería a Broncano. Pues, sí. ¿Cuánto follas y todo eso, no? Sí. Básicamente digamos que soy el broncano de YouTube. Por eso llevo chaqueta hoy. Vale, la primera pregunta es, ¿qué película crees que está más sobrevalorada? Más sobrevalorada. No me voy a poner muy exquisito. A mí una que no me convenció, en este caso en terror, fue Sinister. La primera. Sí, la de Ethan Hawke. Me parece que tiene buenas ideas. Scott Scott Derrickson, sí. Scott Derrickson, el director de Doctor Extraño también. Sí, y la última de Gorge, ¿cómo es? Sí, la del abismo. La del abismo no sé este. A mí es una película que no me convenció mucho. Me parece que juega con una idea muy original, que es este demonio que vive. Bueno, no sé si puedo decir spoilers, pero vamos, este demonio muy particular de la película. Pero a mí no me dijo gran cosa. Mala, pero a mí la primera sí que me generó miedo. Hacía mucho que no tenía esas películas de terror que realmente me iba a la cama diciendo, pues a mí con Sinister me pasó. Ethan Hawke, desde luego, es un actor que Actorazo. siempre se mete en papeles que te remueven por dentro. Y más allá del tema terrorífico de thriller, no sé si has visto la trilogía de Before. La de Before Sunset, Before Sunrise. No la he visto. Para mí es un crack. Yo solo digo, si no habéis visto Predestination, vedla, porque esa es una película que a mí me dejó en shock. No la he visto, tengo muchísimas ganas. Siempre la tengo ahí. Es las típicas películas que tengo en un listado para ver y al final veo cualquier mierda que han puesto y no vuelvo a estas que... pues sí. Es una película que te deja Muchísima que gente te me la ha deja en recomendado, shock. Sí. Es muy original y te muy rompe inesperado. el culo, ¿no? Sí. A nivel, es una película de viaje en el tiempo, pero diferente a las demás. Guay. Esa me la tengo que recordar para verla porque siempre se me va. La siguiente pregunta. Película con la que más has llorado. Que no significa que sea la película más triste. Esta la tengo muy clara. El final de Fringe. No. A ver, hay películas que igual he llorado al pillarlas mejor por segunda vez. Por ejemplo, Blade Runner. Pero. ¡Ostras! ¿Con Blade Runner lloras? Al final sí, tío. ¡Ostras! Pero que no solamente. La versión del director.
La que sea, porque... Con el unicornio. No, pero no solamente el monólogo de Rutger Hauer Bueno. que esté en Eso nuestra gloria, emociona, tío. pero que al final, con la música de Vangelis, Bueno. la paloma es una tontería, pero la paloma, al morir, claro, suelta la paloma, pero la paloma es su alma que asciende a los cielos. Ya. Es un momento con la música de Vangelis, o sea, a mí se me pone la carne de gallina. Pero bueno. Yo pensaba, no sé por qué, que ibas a decir el quinto elemento. Bueno, esa está. ¡Ah, sí! Sí, esa también me. Con el quinto elemento con el final no te emocionas. El final me emocionó muchísimo. Sí, yo eso ya lo sabía. Me Yo estaba emocionó, esperando esta. me emocionó muchísimo. Además, es una película que recomiendo ver doblada. ¡Uf! No hemos hablado de esto. Es que tienes que venir a tu podcast, tío. Yo soy muy favorable al doblaje y por cosas como el quinto elemento. La labor que hacen ahí, en esa última escena, Ramón Langa y Nuria Mediavilla eleva la película hasta algo que no era originalmente cuando Luke Besson la hizo. Es precioso. Yo voy a decir que hay películas también que me veo en versión original ahora que he visto originalmente dobladas y me gustan, pero las veo dobladas y me emocionan más. Odiad, si queréis odiar. Sí. Y la que te iba a decir, con la que sí lloré la primera vez, es Nacido el 4 de julio. No la he visto. De Oliver Stone. Con Tom Cruise es un actor, bueno, pues con el que, como mucha gente, tengo mis pros y mis contras. Hace poco volvimos a ver Tropic Thunder. Ahí te demuestra que es un genio ese tío. Es un loco y sí. Bueno, tiene cosas extrañas. Pero el papel que hace en. Hay que ser un psicópata para ser un genio. Sí, el papel que hace en Nacido el 4 de julio. Es, para quien no la haya visto, pues es una crítica a la guerra, en este caso, la guerra de Vietnam, que es un joven al que, bueno, pues van al colegio a reclutarle y en la guerra dura nada, o sea, menos de un día y queda paralítico de por vida. Y hay una escena en la que en su casa, estando, claro, él ya paralítico, sale todo el dolor que lleva dentro, el rencor por la situación en la que le han metido él, le han arrastrado. Y tiene tira un poco por el tema sexual, ¿no? Que es... Una represión sí, o algo. No, se pone a gritar, algo así como, ¿dónde está, no sé, quiero una gran polla o algo así? Que, o sea, lo digo así, pero suena un poco de broma, pero es una escena muy dura. O sea, se echa a llorar, a gritar, sale totalmente de sí mismo y ahí dices, ostras, o sea, algo tan sencillo como eso. Está totalmente fuera de sí. A mí eso me impactó muchísimo, esa interpretación. Mira, esa me la apunto también porque no la he visto. Sí, y es Tom Cruise de joven. No tenía ni idea. O sea, pensaba que iba a ser la típica de acción o bélica No, es un drama. Blockbuster americano. Sí, es un drama antibélico. Además, era un papel inicialmente pensado para Charlie Sheen. Pero, bueno, no creo que tenga la capacidad actoral, porque Tom Cruise con todas sus cosas es buen actor. Sí, con sus cosas, sí, desde luego a nivel físico. Él ha creado una industria en torno a sí. Obvio. Es un buen actor. Tercera pregunta y una de las más controvertidas y que mejor funcionan. Películas que son red flags en una persona. A ver, a mí una cosa que me está sorprendiendo muchísimo es lo en serio que la gente se está tomando American Psycho. Me está sorprendiendo una barbaridad. O sea, hay gente que dice que la rutina de belleza de por las mañanas. Sí, pero no solo eso, sino que admiran al personaje. O sea, que admiren, digamos, a Tyler Durden o algo así del Club de la Lucha, todavía lo entiendo. Pues bueno, es un hombre que lleva adelante sus ideales, no sé qué, pero el American Psycho es todo lo contrario. A ver, el nombre lo dice todo de la película. Sí, y es una crítica al mundo de las altas esferas financieras en las que son personajes totalmente intercambiables, que el corte de pelo en tal sitio, la reserva de... A la capacidad de no tener una personalidad. Sí, eso es. O sea, que lo que más les maravilla es el color de blanco marfil de la tarjeta de presentación. El moldearte de cara a unos modelos específicos. Sí, y hay gente de triunfador. Y hay gente que yo creo que dentro de la Red Pill y tal, se ha tomado al personaje demasiado en serio. Pero estos son los coaches de mierda y los gym bros ya a nivel explosivo, me refiero. Sí. O sea, lo que en su momento era ¿cómo es? Patrick Bateman, hoy en día sería un crypto bro. Sí. Y luego en otra, un poco en ese estilo, que es un poco la favorita de la gente edgy, es Donnie Darko. No la he visto, no me la jodas. No te la jodo, pero es simplemente una película de viaje en el tiempo que como tal no me parece que tenga nada especial, pero sobre todo
que todavía haya gente a partir de cierta edad, más allá de los 15, 16 años, que la tenga como icono de como que les representa, eso son malas noticias. Vale, espero que no me guste entonces. Y la cuarta y última pregunta. ¿Cuál es la película que le recomendarías a tu peor enemigo? Ah, ahora que ha salido la de Megalópolis, no sé si fue la anterior que hizo Francis Ford Coppola, Youth Without Youth. Ni Es idea. una película, es una de estas experimentales que hizo, creo que fue adaptación de una novela. Una con Tim Roth, o sea, la vi por el actor, que es un actor que me encanta, Tim Roth. Es una de estas que la ves y no te enteras de nada, es una cosa aburridísima que no va a ningún sitio. Es una especie, al principio la puedes vender como una especie de, como de Benjamin Button, ¿no? Uno que es un personaje que se va rejuveneciendo con el tiempo, que es una especie de... Es puto Benjamin Button. Sí, pero tiene... Es aburridísima. Hay Tiene mucha algo gente, como de... hay mucha gente que Benjamin Button no le gusta nada también, le A parece mí me terrible. gustó. A mí es una de mis pelis no Sí, favoritas, pero a mí me gustó, sí. top 20 fijo. Es una película aburridísima con un punto fantástico. Al final lo que pasa con el personaje no tiene ni pies ni cabeza. Es una cosa de estas totalmente indies. No sé, no sé qué pretendía este hombre con esa película, la verdad. Dirías a Youth Without Youth, a vuestro peor enemigo, para que disfrute e intente Pero en plan ver de qué va. naranja mecánica, ¿no? Así, con los ojos así que no Sí, sí, puedas sí. separar la Es vista. pesadísima. Ah, y luego tampoco me gustan las de Terrence Malick. Las de creo que le pasó a mucha gente. El Nuevo Mundo, la de Pocahontas, con Ah, sí, Colin sí, sí. Farrell Sí, y sí, sí, Christian sí, Bale, sí, sí, sí. que pretendía ser, al principio pues caímos pensando que sería una película de aventuras, histórica, pero bueno, este director se enfoca mucho pues en el brillo del pelo de la chica o en el reflejo de la luz sobre las hojas de los árboles. Y la mayor parte de ellas son silencios contemplativos de la naturaleza y tal. Y a ti no No, te entra. no puedo, lo siento. Muy bien, pues nada, si eres el peor enemigo de Alex, si sabes quién eres, ahí tienes tus películas. Y yo creo que por aquí ya podemos ir cerrando el podcast. Me da mucha rabia, he de confesar. O sea, gente anterior que tenía en el podcast la he disfrutado muchísimo también. Pero siento en este que se han quedado muchos temas abiertos que no hemos hablado. Y me encanta, hemos comentado muchas cosas de Marvel que creo que han sido bastante ilustrativas para gente que incluso a lo mejor no conocía tanto. Y de este factor nostálgico y de series que están Sí, desapareciendo y sí, a es que hay nivel que emotivo. reivindicar, sí. Pero tienes que volver, tenemos que hablar de Shyamalan, tenemos que hablar del doblaje, hay muchas cosas que Sí, me sí, gustaría sí. continuar hablando contigo. Espero que te hayas pasado guay en Me- el podcast y que hayas disfrutado. Yo, Genial, genial, me ha encantado. He tenido aquí la compañía del pequeño Woody, que el, siempre lo hace todo el mejor. pesadillo, que quiero un montón. Y nada, y vosotros, espero que lo hayáis pasado guay también y que hayáis aprendido algo, descubierto algo. Y si no, si sabéis todo, pues nada. Me encanta también saber vuestra opinión, como siempre. Si estáis viéndonos en YouTube, podéis dejar vuestros comentarios o en Instagram o en donde mierda sea. Yo siempre lo agradeceré, me encantará debatir con vosotros. Si acabas de descubrir este podcast, que sepáis que en el canal hago críticas de cines y hablamos de otras muchas cosas y a lo mejor esto puede ir mutando a nivel X-Men y crear nuevos islas de Genosa. No sé qué coño estoy diciendo ya, estoy muy cansado. De verdad, muchísimas gracias a todos vosotros y si os lo habéis pasado bien, suscribiros que me ayudaréis muchísimo. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Bien, ha ido bien, ha ido bien. Joder.